Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, hola Leo, buenas noches, ¿qué tal Soren? Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues el hacer el directo más que nada, espero que se escuche bien, no estoy seguro. Hola, hello. Sí. Em, el hacerlo más que nada es... ¿Esto está bien? A ver, voy a hacer una prueba. Hola, ¿se escucha? Sí, yo sé que sí. Bueno, era mi imaginería. Digo, a ver si esto funciona un poco mejor o tal. Bueno, era básicamente por aclarar dudas. No tengo tampoco ninguna gana de estar hablando de perfumería, la verdad. Me pego una paliza que lo flipáis hoy. Me lo he recorrido todo. Todo. Y al final, bueno, y evidentemente me he puesto a grabar, he estado grabando. He hecho los deberes bien temprano, he madrugado y otras cosas. Me he puesto como un hombre psicomurciano que se va al cultivo de limoneros. Pues eso, qué tonterías. Que no me apetece nada estar hablando de perfumería. De hecho, creo que lo que ha salido es nada y nada menos que nada. O sea, lo que hay es... sí que ha salido un montonazo de perfumería, pero es que volvemos a las mismas. Joder, tener que estar dando precios de cosas mega caras es que no me apetece nada, nada en absoluto. Nunca mejor dicho, yo ahora mismo acabo de ver que Antonio Banderas saca un secreto, se llama Su Secreto Absoluto, pero esto es de mujer, ¿eh? Está hecho por Benaim y Christophe Herault. Nos dice que lleva naranja, pera, albaricoque, que como lo acabo de ver, pues lo digo. En la salida, con un corazón de flor de naranja, pimienta rosa. En el fondo, benjuí, ládano, vainilla y sándalo. Tiene que ser rico esto, ¿no? No creo que esto tiene que estar bien. Un encuentro casual, un roce fugaz, que se acaba con un instante, pero que tiene todo el poder de durar para siempre. Pues como sea como la intense, esta experiencia inolvidable perdura, se vuelve más intensa con el deseo, crece increciendo, o sea, menuda redundancia, colega, y te deja con ganas de más. Buscarás sin cesar para redescubrirla, para recrear el momento. ¿Cómo que redescubrirla? Mira, no estoy para tonterías. Bueno, esto lo dice Falabella, que es quien la vende. Tonterías. Nada, no hay nada. Realmente lo que hay es Monserga, Monserga, Monserga. Cristina, escúchame, tú y yo tenemos que hacer algo importante. Mira, y lo digo aquí porque como yo no me corto y lo digo, me mandaste un sobrecito con viales. ¿Te acuerdas? Bueno, pues de los 3 blisters que me mandaste, que iban 4 en cada uno, 2 se han borrado. No se leen. Estoy por coger, metértelos en un paquetillo, mandártelos junto con los anteriores que tampoco se leen y que tú me investigues cuáles son. Porque si no, va a ser imposible. Pero imposible. Toda la tinta de la impresora borrada. Así que estoy por hacer eso, para que no tengas que tirar más de chuponas, ni de botellas, ni de nada. Si tú quieres, claro. Coger y mandarte lo que tengo, que es que no sé lo que es. Oh, sorpresa, surprise. Ni pajorrera idea de lo que va dentro de los viales. Nada, cero. Tiene unos colores monísimos, sí. Pero no sé qué perfumes son. Ni idea, no se lee. Están completamente borrados. Escucha, es que donde se ponga un bolígrafo de toda la vida Bic, que se quite todo lo demás. A ti te dejo que emplees un bolígrafo Montblanc, pero poca cosa, ¿eh? Poca cosa más. Eh, Así que estoy por hacer eso, no sé, ya lo que tú digas. Coger, volver a mandártelos y que tú te pongas a meter la nariz a ver si tú cuando lo veas supongo que sabrás cuáles son. Yo no tengo ni idea. Imposible. En total serán como unos 12 perfumes que no sé lo que es. Cero. Cero.
Bueno, vamos a empezar con lo de siempre, que es dando las gracias a todos los Patreon del canal, como efectivamente, y los Patreon que no los tengo delante, digo Patreon y no los tengo delante. Yo soy así. No soy rebelde. Bueno, sí soy rebelde, sí. Muchas gracias a Alan, Nora Secas, Chris, Soren Rack, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego también muchísimas gracias a los miembros del canal, comenzando por Germán, a ver que se me ordene, Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuete, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Idor Recio, Federico De Luqui, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Luz Pazos, Gonzalo Rigoyen y Federico Juárez. Ahí tengo dos Federicos, me hace una ilusión. Tengo a Federico De Luqui y a Federico Juárez. Tengo dos Federicos, lo siento, me gusta, me encanta. Y es verdad, no es coña, me gusta. Para tener el canal lleno de Mari Carmen y de Joses, pues no. Tengo dos Federicos. ¡Ole! Viva San Federico. No sé cuándo era eso. Elinor Baker, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces aquí conmigo? Tú no tendrías que estar, Elinor, tú no tendrías que estar con Martín Cataloñe. Se está transmitiendo ahora mismo en directo, hija mía. ¿Qué haces aquí? Bueno, estás siendo infiel. Luego me va a echar la bronca. Martín me va a echar la bronca y va a decir, ¿pero tú qué haces con gente mía ahí? Que yo estoy en directo. Si coincidimos en la hora, si lo sé. Es una putada. Tengo que quedar con él a ver si hacemos un directico juntos. Nos ponemos a mariconear un rato. Un saludo, mamá. Lo siento. Ay, Dios mío. ¿Esto está bien? Sí, está bien. Sí, vale, vamos muy bien. Vale, me puedo olvidar. Sony dice, está a dos bandas. Si es que yo digo que es raro que esté aquí Eleanor. Digo, claro, está con los dos. Está a dos bandas. A ver qué es lo que puede pescar del uno y del otro. Ay, Dios mío. Seguro que se va a divertir mucho más con el loquito que no conmigo. Ay, mi niño. Bueno, pues... nada, que si tenéis alguna duda al respecto, aprovechar ahora que todavía no lo huelo. No lo huelo. Escucharme, le he echado un morro y una poca vergüenza en la perfumería esta mañana que te muere. O sea, es que ha sido muy fuerte lo mío esta mañana. Porque ha sido en Cartagena. He ido a Cartagena. Bueno, lo he contado todo, ¿no? Pero lo que no he contado es que me lo he echado en el pecho. Es que he hecho así con la camiseta y he hecho así, placa. Y en el pecho, que no lo he contado en el vídeo, dura un poco más. Yo no sé si es por los pelos, porque yo soy un hombre de pelo en pecho. No es que tenga mucho, pero sí tengo pelo. No tanto como Soren. No, Soren es otro nivel. Es testosterona pura. Yo tengo algo menos. El caso, soy más viejo. La testosterona se me va al suelo. El caso es que en el pecho aguanta un poco más. Donde en los brazos se cae antes de las 5 horas. En el pecho te aguanta, yo creo que perfectamente unas 2 más. Pero en el pecho, pero estoy hablando de cosas que efectivamente, vuelvo a repetir, os vais a oler vosotros. Es que no va a oler nadie, ¿eh? Si yo estaba haciendo pruebas en casa con las mujeres de mi casa. Oye, que se me huele. Y me decían, y ahora se huele. Se lo ponía encima de la nariz y decía, ahora sí, tócate la nariz, Pepe Luis. Pero esto de que tú entras y se huele, Javierico, va a ser que no. Porque me dicen, anda que vaya los que traes soy. No sé qué, siempre me dicen algo. Y... vas perfumado, La palabra es, vas perfumado. Y yo, vale, colega, guay. Escucharme, 80 y cuántos euros vale la botella pequeña. No, por favor. A no ser, cuidado, que seáis conscientes de lo que compráis. Esto siempre lo digo. Cuando la gente es consciente de lo que compra y para lo que lo compra y cómo lo compra, perfecto. Si sois conscientes de que os estáis llevando un body mist, porque además es que hay que frotarlo en piel. Que no os penséis que esto es de coger, hacer así, plug y salir corriendo. Esto hay que frotar en piel para que no se pringue todo. Es que es un body mist. Es que es así. Salen chorros, sale a chorros, salen gotas muy gordas lechosas. En fin, ya sabéis. Lo digo. Por cierto, también. Por cierto. He hecho también otra comparativa con el Yador de Dior, que tampoco lleva alcohol. Me
he quedado alucinando. A ver, ¿cuál es? Es la botella blanca y lleva lleva el collarín este, lo lleva dorado. A ver, Jadore, espérate, porque es que hay uno que lo hemos... Me lo ha sacado la chica en tienda. El Jadore, el Jadore sin alcohol. Correcto, que es el Dior. Aquí está el DE. Bueno, pues este DE. A ver, Paquito, hijo mío, ¿qué narices has hecho? El DE, que además debería hacer una reseña. La verdad. El DE se huele. Escucharme, proyecta. Tengo que hacer la reseña si lo he probado. Además, me lo ha sacado la Zagala y me dice, pues ahora verás la diferencia. Y me saca el J'adore Parfum y me he quedado loco. Es que lo ha atomizado y se olía perfectamente. Y es agua igual. Y se olía. Y además también es lechosa blanca. Las chicas que lo hayan probado saben que el de J'adore es... Ah, y por cierto, atomiza perfecto, ¿eh? Atomiza súper bien. Pero también hay que decir que ese perfume es blanco, lechoso. Pero no sale, por lo menos en el tester que tenía allí la chiquilla. Además, el lunes lo probaré, haré un vídeo. Voy a hacer un vídeo de ese producto. Lo probaré bien, con tranquilidad. Y haré comparativa. No voy a hacer comparativa, es un perfume de mujer. Y aparte, de verdad, es que se lo ha echado la Zagala, más graciosa, más bonita de todas las cosas. Se lo ha cogido, se lo ha echado y la olía perfectamente. Entonces, vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Hola, Jaime, muy buenas. Luis, buenas noches. Me queda aquí. Ah, como te tengo que mandar más, sé más o menos lo que te mandé. Te lo vuelvo a mandar. Es que me da palo. A ver, me da coraje de que tengas que vaciar tus botellas para mandármelos. Pero lo que sí te pido, por favor, y escúchame que esto es importante, cuando los mandes, los rotulas con bolígrafo. Que a mí me encanta tu letra, que la tienes muy bonita. Me lo rotulas con bolígrafo y el vaporizador y la rosquita, si no vienen con tapón, a mí me da igual, les pegas una vuelta de papel celo para que eso no se evapore y no se pierdan los nombres, ¿vale? Es lo único que tienes que tener en cuenta. Y no vuelvas a imprimir más. Queda monísimo, porque queda monísimo de la muerte, pero... Y además porque yo sé que Soren también le ha pasado alguna vez que otra, que se le han borrado también los nombres. A mí, conmigo no le ha pasado, pero me lo ha comentado que alguna vez que otra sí que se le han borrado los nombres. O sea, tener cuidado con eso. Darle una vuelta de celo a lo que es la boca de los viales y eso y ya está. Pero me da rabia que tengas que gastar más producto para mandármelo, ¿sabes? Ese es el detalle, no era otra cosa. Se agradece, Cristinica, se agradece. Dice, me moriré sin acabarlo. No, si tienes una colección tú también, que telita marinera. Y, bueno, mañana no voy a sacar vídeo, por Dios, dejadme de respirar un día. Pero el lunes viene un vídeo tuyo, ¿eh? el lunes, que sepas, bueno, lo vas a ver en el momento que lo veas. El lunes viene un vídeo tuyo, mañana me pondré a editar. Tengo que grabar también vídeos para los Patreon, pero lo que pasa es que quiero tomarme un poco mañana el día libre, así que lo grabaré lunes, martes. Aprovecho y grabo también otra tanda más de vídeos, porque quiero pegarle un reprise al canal para posicionarlo. Y por mucho que me diga a mí YouTube que no haga mucho vídeo, que no sé qué, pero es que escucha, hay que estar aquí dando el callo. Es que si no doy el callo, el canal se me viene abajo y me como los mocos. Y tampoco es cuestión de estar ganando una mierda de dinero todos los meses, que hay que mantener una familia, claro. Pero es que esto es así. Por cierto, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, y que los Super Thanks lo podéis dar en los vídeos. Si os molan los vídeos, hacéis un Super Thanks. Con que mandéis cada persona que vais viendo el vídeo 1 euro es suficiente. No necesito más. No necesito más. 1 euro. 400 visualizaciones. Un vídeo por 400 euros. ¿No? Qué ilusión. Madre mía, si pasa eso un día me vuelvo todo loco. Los escribo a bolígrafo y luego los envuelvo en celo para que no se borren ni despegue la etiqueta. Claro, es que eso es lo que hace. Tú haz lo que consideres. Ya sabes que tienes todo mi apoyo. Muchísimas gracias, Bonica. Pues eso, que nada, como me tienes que mandar más, pues esperaré. Ya te dije los que se leen. Si quieres, luego mañana
te mando un audio y te digo los que tengo, ¿vale? Pero que... que es que no se leen, es que no se leen, es que no se leen, no se leen, no se leen, es imposible, no se leen. Y los... A ver, la primera tanda... no, la primera tanda no, porque la primera es la de la caja que me mandaste que iba rotulado con tu letra. Pero la segunda tanda y la tercera que me mandaste se han perdido los nombres de los perfumes. Entonces estoy jodido. Bueno, pero ahí estamos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay una cosa llamada darle al like, que es gratis, que no cuesta un duro. Es todo baratico, 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 ¿eh? Y lo que iba diciendo, vamos a echar un vistacico a este Yador que tengo que reseñar, porque además tengo que reconocer que huele rico, ¿eh? Este Yador huele muy rico. Pero quiero ver... Vale, este dice que despliega un Neroli de Bayuiris procedente de una colaboración exclusiva con Parfum Existencial. Bueno, bla, bla, bla. Nos habla del Neroli, pero yo quiero saber el tema del agua. Descubre Yador Parfum. Perfume con la fórmula inédita y exclusiva de Dior. Un concentrado de agua y flores con una estela intensa, generosa y natural. Esto es cierto, ¿eh? Este perfume se huele. Os dejo el enlace de Dior Beauty, porque este perfume sí que se huele. Este se huele. Este perfume, chicas, se huele. Y el vaporizador, que yo he visto que la Zagala se lo ha atomizado, vaporizaba bien. Hay que disolver en piel, ¿eh? Hay que disolver en piel, pero atomizaba bien. O sea, yo no he visto ningún tipo de chorro ni de nada. ¡Uy! Que me está pitando esto. La Zagala se lo ha cogido, se lo ha aplicado tan ricamente. Y... Voy a silenciarlo, que tampoco es cuestión de tener esto aquí. Churrisushi pitando todo el tiempo. No. Así que esto lo silencio y me voy a abrir el WhatsApp web, que lo tengo cerrado. A ver, tengo aquí algo de más. Muchas gracias, Bonico. Y muchas gracias, Cristinica, preciosa mía. A ver, aplausos. Ah, vale, este es el enlace que le he dado aquí. Vale, ya tenéis el enlace que os va a llevar por no compartir pantalla. Es un coñazo. Bueno, si en un momento determinado lo cojo y lo pincho, pero es que me da miedo tocar porque igual nos caemos y no quiero. No lo he conectado el HDMI. Que este sí funciona, ¿eh? Este sí funciona. Y, por cierto, mis chiquillos, me da igual decirlo porque dije ayer, en el directo de ayer, que iba a grabar el vídeo. Ya he grabado el vídeo de Scandal Absolute, ¿vale? Entonces ya lo sacaré. A ver, el lunes toca el vídeo de Mujeres. Eso para el lunes. El martes, miércoles, no sé, dependiendo de cómo vea cómo van las visualizaciones, sacaré el Absolute y ya después lo que venga. Secreto, misterioso. Y ahí es donde está la cosa, ¿vale? O sea que sí, que quedaros tranquilos que ya está grabado. Lo he grabado hoy, el del Absolute está grabado hoy. Y próximamente sus pantallas. Tengo que editar y todo el follón. Y por Dios, estoy deseando que termine este calor asqueroso. Es que te pones a grabar y me pongo a sudar como un pollo. Digo, madre mía, la sauna. 30 y pico grados hoy también. Estamos en septiembre, por favor. En fin. Jaime, que se ha echado aquí una Viredo. Hola, pues nada, pues a disfrutarla, hijo mío. Yo soy pobre. No, bueno, tengo, bueno, sí, hay una Viredo. Yo he reseñado Viredos en el canal, ¿eh? Sí, Viredo, creo que sí, creo recordar que sí. Ay, que se me va. A ver, sí, los aplausicos de mi Cristinica, por Dios. Venga, vamos a ello, hombre. Y aprovecho y los abro, a ver si alguien da una donación de 200 pavos como antiguamente. Madre mía, ¿Qué tiempos aquellos? 200 euros así de golpe. Y yo decía, uy, Dios mío, este hombre se ha vuelto loco. Bueno, y gente que me ha llegado a mandar Paypals que me he quedado loco también flipando. Y yo decía, esto no es normal. Bienaventurados sean ellos. Aplausicos, los segundos. Hombre. Pero yo me conformo con 1 euro, que no necesito más. 1 euro por cabeza. 1 euro por cabeza. Muchísimas gracias, bonica. Preciosica mía. Ole, ole, ole. Bueno, también iros acostumbrando, porque ahora mismo me gusta llamaros pichurrines y pichurrinas. O sea que tenedlo claro que esto va a salir así de mi boca hasta que me canse. O sea,
vais a ser pichurrines y pichurrinas. Me ha dado por decir eso ahora y ya está. No vuelvo a los capitanes y las capitanitas nunca más. Que lo de las capitanas ya lo conté yo porque fue. Que no digo capitanas porque no, me suena fatal. Por una serie de consideraciones personales. Pueblerinas. Que ya has probado el Absolute Primor y huele una barbaridad. Lo compré. Es el que más diferente me olía de Primor. Te dije que te lo compraras, chiquitín. He hecho la reseña, ¿vale? Yo creo que caerá martes, miércoles, no lo sé, pero está hecha la reseña. Y evidentemente hablo fenomenal, porque es que la fragancia es que huele de puta madre. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Es que huele muy bien. Lo estoy diciendo en todos los directos. La Absolute Scandal huele que te mueres. Huele muy rico. A ver, yo no me la voy a comprar. Paso porque no, porque eso ya mucha tela, mucha mandanga y estamos muy ajustaditos últimamente en los gastos familiares, entonces no puede ser, pero que merece la pena de todas. Además de lo que yo digo, si tengo maravillosos amiguetes que me mandan viales y estas cosas, y luego tengo también la tienda Lel Rooney aquí al lado, que me voy a marcar el Yador este dúo, como se llame, voy a hacer la reseña. Me ha gustado, ¿eh? Tengo que decir que me ha gustado y me he quedado muy loco. O sea, no tiene nada que ver, que por cierto, que me he quedado ahí a medias con todo el tema, porque lo que quería mirar era el tema del agua, a ver qué nos dicen del agua. De agua y flores, dice, una pureza de la perfumería, un placer de la fórmula innovadora y altamente concentrada a la base de agua. Vale, con base de agua. Dice, lo más cercano posible a las flores, no sé qué, no sé cuántas, no sé cuántas. Pero háblame del agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿No has metido aquí el agua tratada? Fresca floral, no sé qué, ritual de belleza, sensación de naturalidad. Supongo que le estaréis echando un vistazo a esto. Ay, tengo que abrir el WhatsApp web. Lo tengo cerrado. Aquí. El crío me está mandando perfumería por si acaso, por si acaso, por si acaso. Entonces... no veo el tema del agua. Entiendo que el agua empleada debe ser la misma que para Sabas. Es que tiene que ser la misma. No me creo que sea otra. Tiene que ser esta. O sea, ni... A ver más. Un proceso sin disolventes separa el hidrolato y el agua de azar del aceite esencial de nerolí. Vale, pero eso explicando cómo han obtenido la extracción del nerolí. Vale, me parece muy bien. Pero el tema del agua no lo explican como lo estuvieron explicando para el otro sitio. Entonces aquí, pues esto, consejos de aplicación. Vaporice Yadot Parfum generosamente sobre la piel y el cabello en un gesto reinventado. Una nube envolvente y suave con la piel, sí, un gesto suave con la piel que puede repetirse una y otra vez. Sí, tampoco te pases, chiquillo. Tampoco te pases. Vale, pues me parece que no dicen nada más. No me comentan nada, pero yo entiendo que el agua empleada debe de ser la misma. Este agua que han utilizado maravillosa y fantástica para hacer los perfumes de los bebés, de estallador y la del Sabas. Tiene que ser la misma. Porque sale todo del mismo sitio. Entonces, bueno, así están las cosas. ¿Qué vale? 118 euros cuesta la de 50 mililitros en la website oficial. El no oficial cuesta, a ver, en Druni, los 50 mililitros cuestan 93,50. Los 30 mililitros 64,95 y los 100 mililitros 126,50. Me ha dicho la chica de tienda que se la llevan mucho para las novias. Este perfume, concretamente el de agua, se lo llevan para las novias. Descubre Yador Parfum, la última creación Dior, una concentración de agua y flores que reinterpreta la promesa del placer de Yador del 99 en un perfume con una sensorialidad inédita. Floral, no sé qué, o sea, notas olfativas, vale, verdadera flores blancas, Yador Parfum, Neroli, hablan lo mismo, es una copia-pega de lo que he estado ahí medio leyendo con todo el tema de la rosa, es un copia-pega de lo que pone en la propia página web oficial, o sea que ahí nos quedamos. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Concretamente no sé de qué año será. A ver si me deja el faldón este que va saliendo del Druni siempre dando el follón. A ver, ¿de qué año es esto? Tiene que ser de hace poco, digo yo. El tema de las aguas ha llegado con el Kurdi Kurdi. O sea que tiene que ser de él. Ah, no, me he vuelto a meter en Dior otra vez, que torpe. Vamos a ver, ¿esto de qué año es?
No, es de Demacy. El de agua es de Demacy. Es que Madre mía. Uy, pues esto no mejora nada las cosas. Año 2022. Esto es de Demacy. Uy, Kurdi, 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 Kurdi. Kurdi, ¿qué te está pasando? Estás atontanilado con tantos millones que estás ganando sin hacer nada. Ponte a trabajar, que es lo que tienes que hacer, querido hermoso mío. Kurdi, ¿cómo te pones a hacer esta porquería que has hecho? Y coges ahora, me pongo yo mismamente a mirar el DE y me encuentro que la zagala se atomiza en la piel, el DE, y se huele, y se huele, proyecta. Y esto te lo echas y no hueles a nada. ¿Esto qué es lo que es? Pues al final voy a tener que decir que Demacy es mejor perfumista que Kurdi Kurdi. Ojo, ojo, ojito al dato, ¿eh? Pues no, madre mía. Madre mía. A ver. Bueno. Os leo. Sí, es que me estoy indignando por momentos, ¿sabéis? Voy a pasarme al dashboard grande porque si no lo leo. Probé la Absolute. Vale, eso ya lo he leído, Luis. Dice, encontré Pasha de Cartier en Primor. Qué pasada, que sí, es muy bonita. Pero eso de que sea de agua no haría que la fragancia tenga una menor duración. La evaporación es distinta. No tiene por qué tener menor duración ni muchísimo menos. Pero es que son unos tramposos. De hecho, de verdad, ahora el tema está en que vayáis a la tienda, vais a ver la diferencia. Es que es brutal. Vais a ver la diferencia que hay de un perfume del de mujer que también lleva agua, que es base acuosa, del de hombre, sabas, y vais a ver una diferencia que es para estar pegándose tortazos. O sea, de verdad que no es ninguna fantasía lo que estoy contando, ¿eh? Es que tú fíjate lo que es el trabajo del Paquito y lo que ha hecho Demacy en el año 2022 y el de Demacy, además la zagala me lo dice, este se lo llevan las novias. Y yo nada más atomizar diciendo, ostras, esto se huele. El tema está en que sí, que efectivamente sale blanco. Sale blanco también. Supongo que llevarán algo, irá tintado. Le habrán metido ahí algo para que salga blanco. En la propia formulación irá pintado para que salga blancujo. Digo yo, le habrán metido leche. Bueno, pensemos bien, por Dios. No pensemos en cosas orgánicas. Bueno, la leche es orgánica. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Humano. No pensemos en cosas humanas. En fluidos humanos no. Pero, la diferencia está ahí. Os invito a que vayáis y comprobéis que la formulación de agua de Demacy se huele para estallador y la formulación de Francis para hombre no se huele porque se queda próxima, te arrimas y dices, uy, qué guay. O te haces así como yo hacía antes y se olía. Ahora no se huele, ¿eh? Ahora ya no se huele. Se impregna bien en ropa, ¿eh? También tengo que decir que la de Paquito se impregna bien en ropa. Pero no llega, no proyecta. Es que no proyecta, de verdad, lo digo en serio. Tú te estás oliendo porque tú sí te hueles. Pero no proyecta. Yo no sé lo que habrán dicho por ahí los fantásticos que hayan por ahí haciendo cosas de estas reseñas y estas cosas. Yo no sé lo que habrán dicho los fantásticos, no veo a nadie. Pero os puedo garantizar que telita marinera con el perfumito este que se ha marcado Demacy, ¿eh? Demacy no, perdón. Paquito, 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 Paquito. Francis está en Belén con los pastores. Sí, no, esto es lo que yo digo. Paquito está dedicado a recolectar flores por gras con su cesto de mimbre, que es como le gusta hacerse las fotografías. Y yo digo que más vale que se ponga a trabajar, porque es que de verdad esto no tiene nombre. Para mí tiene un par de perfumes que son muy redondos y todo lo demás, con perdón, es mugre. Así, perfume de relleno. Tiene un par de aciertos y todo lo demás, mugre. Cosa que no le pasa a Sventinbich. Eso no le pasa al otro. No le pasa al otro. El otro puede meter alguna cagada gorda porque la puede hacer como cualquier hijo de vecino. Pero es que Paquito no levanta la cabeza. Paquito está que da auténtica angustia. Eh... Ah, madre mía, eso es un tema, es que, a ver, no puedo hablar de la gente de Rimor porque son muy picajosos y te mandan al servicio de abogados pero en un pim pam pum bocata de atún.
yo no voy a hablar mal de ellos, pero porque sé cómo se las gastan, porque además hay una compañera con la que tengo mucha confianza que se dedica al sector de la cosmética y le mandaron un par de cartas los abogaditos. Ya ves tú, no sirvió para nada, pero bueno, en fin. Digo que ella siguió con su rollo y venga, denúnciame. Es así, pero es así. Tú me quieres denunciar, denúnciame. Vamos a hablar claro ya. Ya en los juzgados es donde vas a enterarte. Entonces, no llegó jamás una denuncia. Pero hasta donde yo sé, cuidado. No quiero follones con nadie. Y digamos que no encajan bien las críticas. Entonces, Luis, lo que debes de hacer es poner eso mismo más sintetizado en el buscador de Google y vas a tener respuestas en un clic, ¿vale? Yo no voy a decir nada de esto. En un clic vas a tener las respuestas. De todas formas, también tengo que decir una cosa, ¿eh? Ojito, cuidado, porque no se trata de rumor. Las empresas como Druni, que están con Arenal, ¿quién más hay? Marvimundo, Douglas, mueven muchísimo volumen de perfumería y cosmética. Entonces, los precios, hasta incluso Paco Perfumerías, los precios que ellos manejan no son los mismos precios que manejan los demás. Pero es por volumen. Por volumen de ventas que tienen en plan modo salvaje. Entonces tienen más margen y pueden. El precio recomendado se lo pueden saltar porque se lo pueden permitir. Porque venden como si fuesen auténticas máquinas de hacer dinero. Es que lo que son, máquinas de hacer dinero cosmético. Por eso lo vas a ver también más barato en todas estas cadenas. Lejos de otro tipo de consideraciones. Lo vas a ver siempre más barato en estas cadenas, pero es precisamente por eso. Ahora te digo una cosa, yo también he estado buscando muchas veces cosas en Rimor y me he encontrado que hay cosas que son caras, ¿eh? Hay cosas en Rimor que son más caricas que en otro sitio. Pero ellos tienen mucho margen, tío. O sea, tú imagínate la de cantidad de cosas que tienen que vender. O sea, venden a lo bestia. Entonces tienen mucho más margen. Tú imagínate Druni, que está ya posicionada con la primera empresa de cosmética a nivel nacional, como para que no tengan ellos margen, ¿sabes? Ahora lo que yo digo, no compréis en tienda física, comprar online y luego si queréis hacer el favor a las chicas porque las conocéis, dejáis que la paquetería la entreguen en tienda. Y entonces ellas por lo menos se llevan un poquito de. Creo que ellos no van con una especie de puntos o algo así. Cubren objetivos en tienda. Yo eso, por todo el follón que les doy, cuando compro lo digo con entrega en tienda y ya está. Es que me sale más barato. Me sale muchísimo más barato. Es que te estás ahorrando en la compra por cada uno de los perfumes que puedas comprar 3, 4, 5 euros, ¿eh? Ojito. Hubo un tiempo que empezaron a hacer esto al principio, lo quitaron, igualaron precios en tienda y ofertas en tienda con respecto a internet y luego vas y te encuentras que otra vez de nuevo han implementado esta política de poner las tiendas mucho más caras que online. ¿Qué pasa? Pues que al final vamos todos online. Lo que sí hago yo es que me tiro al rollete y que me lo manden a tienda. Pobrecicas mías, ya que estoy dándoles el coñazo todos los puñeteros días, y si no, día sí, día también, pues por lo menos que se lleven algo. Así de claro que lo digo. Pero los precios obedecen básicamente a eso en todas las compañías. Tienen un margen brutal, salvo en el Corte Inglés y en Sephora. Sephora porque lo que está vendiendo normalmente, siempre lo que vende es de Louis Vuitton y tiene precio de Louis Vuitton. En la perfumería de Dior, en la perfumería de Louis Vuitton, en la perfumería de lo que sea, en la cosmética de lo que sea, si es de Louis Vuitton, si es del grupo Louis Vuitton, los precios son, mírame y no me toques. Y el Corte Inglés pasa eso, el Corte Inglés aplica los precios, salvo algunas veces que evidentemente meten alguna oferta, meten precios de aquí te dejo yo clavado y te voy a sacar la yugular. En el Corte Inglés no se puede comprar perfumería, es una locura. A no ser que sean cosas exclusivas que solamente tengan ellos, como es mucha perfumería. Ellos tienen un montonazo de perfumería de Polo, de Ralph Lauren, que solamente tienen ellos. Y no los vas a encontrar en ningún otro sitio si no es en el Corte Inglés. En el Corte Inglés tienes que morir. También hay algunas veces
que de Mugler han llegado a tener la exclusividad de determinado perfume de Mugler que sale en plan exclusivo, edición coleccionista, y tienes que morir en el Corte Inglés porque no lo encuentras en ningún otro sitio, ¿eh? Ojito. Ya sabía yo que esto estaba como mucho ruido. Es que tenía los ventiladores del ordenador puestos a tope. Digo, no hace falta, si ahora mismo no hace tanto calor. Creo que tengo claro que con este perfume va a ser que no. Yo digo que si os queréis reír un rato, os podéis ir a la tienda y echaros un lefazo en el brazo. Así, tal cual de desagradable es. Ahí, o sea, venga, ahí que lo llevas. Y luego tienes que frotarte es el suco, el jugo, ese juguito blanco, maravilloso y fantástico de Dior. Haces así, te lo tienes que esturrear por toda la piel. El problema, lo he comentado con un colega esta tarde, justo cuando he terminado de grabar, y se lo he dicho. Digo, mira, he grabado ya el vídeo y te voy a decir que han cometido un fallo muy gordo en esto, y es que no han tenido en cuenta que no pueden emplear el mismo vaporizador para alcoholes que para aguas, porque no pueden emplearlo. Si lo emplean, o sea, tendrían que haber hecho una modificación en el vaporizador. Por eso, cuando atomicéis, algunas veces os va a salir semi-pseudo nebulado, pero os van a caer gotas en el brazo. Y luego también otra, como vayáis a la fragancia y no haya nadie que se le haya echado pues por 1 hora o 2 horas o el tiempo que sea, cuando atomicéis va a ser cuando realmente os va a salir el chorro, ¿vale? Y eso es lo que me ha pasado a mí la primera vez que lo he probado. La primera vez que lo he probado esta mañana, me lo he atizado y me ha salido un chorranco porque nadie antes lo había tocado. Y eso me viene fenomenal porque puedo decir, el primer arranque del perfume es un chorretón. Cuando te atomizas por segunda vez, ya sale un pelín mejor, pero siguen cayéndote gotas blancas encima. Y eso es por un fallo del vaporizador. Han utilizado el mismo vaporizador que para el resto de la línea y no han tenido en cuenta que lo están haciendo es un agua. Y no pueden utilizar la misma válvula, ni el mismo. No puede ser igual. Ni el propio difusor tampoco debe de ser igual. Deben de hacer cambios. Y esos cambios no los han hecho. Han utilizado los mismos vaporizadores estándar que tiene la firma. Estéticamente está muy bien, pero no a la hora de aplicar. Y estáis tirando un mogollón de producto al suelo. Un montonazo, porque sale chorro. Sale gota. Sale gota chorreante. Entiendo que esto lo habrán dicho ya por ahí más de uno y de una, porque si no lo han dicho es para estar pegándole así coscorrones, con la mano y ¡pum, pum, pum! Por no decirlo. Porque estas cosas se tienen que decir. Y entiendo que alguien por Dios lo haya dicho. Me gustaría pensar. El caso es que, por ejemplo, en el de mujer, en el que hizo de Mashi, os puedo garantizar que la zagala, porque yo no lo he atomizado, lo ha cogido ella y se lo ha echado delante mía, pega a mí. Dice, mira, plap, plap, plap. Le ha dado 3 atomizaciones al producto, ha salido súper bien, no ha hecho chorranco ni nada, no ha hecho nada, solamente salía vaporizado y efectivamente le ha dado más atomización para que yo viera que el perfume es de color blanco en el Yadog este. Y además lo pienso reseñar. A ver si esta semana, no sé, el día que pueda ser, me acerco al Druni, me lo atizo y hago la reseña tranquilísimamente, porque además es que me he quedado muy loco porque esto sí que proyecta. No es una tumadura de pelo. Es que compré el mal Elixir, el de 200 mililitros, y en Rimor me sorprendió que costara 80 euros, cuando en la propia página web... Sí, pero es que pasa una cosa, no, cuidado, ojito. Es que esos 190 euros que tú has visto, en la propia página web, pero propia página web, entiendo, de Paco Rabanne, o de mierda, de Lemal, es que en las páginas web siempre están los precios venta, precio venta recomendado, ¿vale? Está el precio PVP. Precio venta al público, pero el recomendado. Ellos ponen el alto, siempre ponen el alto. Salvo Chanel. Chanel hubo un tiempo, hace un par de años, antes de la pande, que... No, ya está incluso en la pande, cuidado. Que los precios que tenía en su página web estaban más baratos que en las tiendas. Y ahora no. Ahora tú vas a Chanel website y te encuentras
que te meten un rejonazo importante en el precio. Pero eso pasa con todas, eso es normal. O sea, los precios siempre los vas a tener muchísimo más altos en la propia página web oficial que no en las páginas de venta de cualquier tienda. Para nada. De todas formas, sí que es cierto que Rimor en algunas cosas, en determinados perfumes y cosmética, se te hace extraño que los precios sean muchísimo más baratos que en otras cadenas. Se hace extrañísimo. Ahí lo dejo. Porque además eso fue un caballo de batalla que yo creo que estará más que superado y yo ya paso de temas de estos. Pero sí es cierto, que Rimor que no se moleste, que lo que estoy diciendo es cierto, tanto en cuanto a que los precios de venta de las páginas web oficiales son un disparate en comparación con las cadenas como Rimor, que efectivamente, o Druni, Marvimundo, lo que he dicho antes, Arenal, pueden competir y poner unos precios bastante más baratos de lo que ellos nos ofrecen en las páginas web oficiales. Eso es normal. No. Ahí no hay que irse con más historias ni con más rollos, porque realmente es que es así. Te metes. Bueno, a ver, escuchar. ¿Cómo fue esto? Lo he contado varias veces. La Raps Club, la pequeña de 30 mililitros. Yo la compré en la página web oficial porque no llegaba ni para atrás a España. Ha sido el único caso que he hecho una compra a página web oficial diciendo estoy hasta las narices y la quiero ya. Ya no espero más. Así que fue el primero en reseñarla, claro, normal, ¿cómo no voy a serlo? Lo compré vía Italia, que es donde además Ralph Lauren es donde tiene la producción, por lo menos en aquel entonces cuando yo hice la Ralph's Club de 30 mililitros. Viene, o toda la perfumería viene vía Italia. O supongo que el almacenaje también lo tendrán en Italia, por eso viene vía Italia. El caso que llega de Italia y me costó, pues, bastante más cara que la botella de 100 mililitros si me hubiese esperado. ¿Vale? Pero como estaba hasta las narices de la tomadura de pelo, dije, me he cansado de esperar, la quiero ya y me la compro. Y me da igual, me compro la botella pequeña a tomar por saco, pero las otras valían carísimas también. Digo, ¿a dónde vas tú, Pepe Luis? Y me compré en su época, cuando salió, me compré la botella pequeña de Raps Club y la tuve enseguida. Pues hice mi análisis y con la misma pues ya me puse a trabajar y me hice la grabación. Pero pagué una barbaridad, no sé si fueron 80 euros, 90 euros, no sé, por ahí tendré la factura, bueno, tendré el asesor, claro, evidentemente. Porque yo le paso toda la morralla, se la voy pasando a él. Y encima si es digital, pues ya ni te cuento. Lo compré online y me vino relativamente pronto. O sea, no tuve que esperar mucho, pero yo tuve que soltar una pasta por esa. Y ya dije, ya está, se acabó. Vamos a perder el rollo del hype por traer las cosas pronto y tal. Pero es que estaba esperando un montón. Es que con Ralph's Club estaba esperando muchísimo. Tenía mucho hype. Digo, mira, me da igual, cojo y la compro y ya está. Y me rasqué los dineros por tenerla. Sí, pero pagué una pasta además. Pero luego, además, el precio que pagué es el precio que vale. No, era más caro de lo que costaba la botella a la venta de los 100 mililitros de Raps Club, la original, en la concentración o de Parfum. Así que ya te cuento yo. Pero 110 euros de diferencia es mucho. No lo sé. Lo que venga en la página web y luego lo que hay en la... yo es que no sé el precio que puede tener la Elixir, Le Mal Elixir, no sé lo que vale en Druni, por ejemplo. Que vamos, es que ese es como es con quien yo estoy dándoles el follón siempre, por eso los digo. Si es que, a ver, Le Mal Elixir, no sé ni lo que vale, es que no tengo ni idea. A ver, que tengo aquí un mensajillo. Scroll. Vale. Entonces, a ver, ¿por dónde iba? Voy a echarle un vistacito a ver qué es lo que cuesta el Elixir, Le Mal Elixir. Es que no sé qué es lo que vale. Sí, escúchame, es que, a ver, la botella pequeña, entiendo que será esto, porque valen 67. A ver, las 100 mililitros, 200 mililitros, 115,95 en Druni. En Druni, la Elixir vale 115,95. Es que si en Primor te ha costado 89 euros, es que es muy barato. Club, Marvimundo, Notino. A ver si pongo aquí Primor.
No la tienen. Ah, sí, 200 mililitros. 115,95. Comparten precio, está igual de precio, ¿eh? Sí, sí, está igual de precio, ¿eh? 88,95 los 125 mililitros. Eso es la Elixir. Ese es el precio que tiene en Primor, ¿eh? 80 euros, no lo sé. Yo creo que igual pillaste un super ofertón del 15 porque yo me voy a la tienda de la tienda web y ellos la tienen al mismo precio que los demás, ¿eh? En la tienda web lo tienen al mismísimo precio de los demás. A ver si la botella que tienes es de 125 mililitros y no de 200, ¿eh? Yo es por no desdecirte. Los precios son los mismos. También será... Ah, claro. Claro. Es que tú no tienes el IVA mortal. Claro. Claro, chavalote, es que tú tampoco tienes... Tú no imputas IVA. Ahí. Ya está, no le des más vuelta. Ya está, ya está. Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido. Es Canarias, tío. Claro. Ahí no tienes IVA. No, te llegan sin IVA. Te llegan sin IVA, tío. Es por eso, es por eso. Ahí es donde está el truco del almendruco. Es el IVA. Es el IVA, es el IVA. Ya está, es eso. No es otra cosa, es el dichoso IVA. El IVA y el IVO. Y ahí estamos. Sí, hombre Marcos, muy buenas, ¿qué tal? Pues la noche va muy bien, la verdad que estamos tan a gustito. Estamos bien. Notificaciones, que tengo una notificación, que me manda una notificación. Ah, el Soren. Vale, pues otra cosita, ya aprovechando, pido disculpas a todos los Patreon y miembros VIP porque he metido el vídeo, el segundo vídeo del día, lo he metido así como muy rápido, pero es que quería que saliera ya, porque digo, no voy a dejar pasar ni 24 horas, es que paso. Porque no por nada, sino porque mañana sí me lo tomo un poco de descanso, que no voy a descansar porque me voy a poner a editar el vídeo del lunes. El lunes sí que hay vídeo y ya está. Viene una Versace. Ahí lo dejo. Entonces, pues el vídeo del lunes. Y preparo el vídeo del lunes y se acabó. Y chimpú. Y el lunes me pondré a grabar, que es lo que tengo que hacer, a producir. Porque si no, nos vamos a comer los mocos este mes y esto no es cuestión. Así que estamos en buen momento. Han salido un par de cositas que están interesantes, que son interesantes de reseñar, que yo sé que pueden tener determinado interés por parte del público. Y ahí que voy a ir yo de cabeza. No voy a dejar que se me pase ni una porque ya está bien. La broma. No puedo permitírmelo. O sea, yo entiendo que es como digo, los perfumes nicho están muy bien, pero hay que ir dosificándolos dentro del canal porque es que si no, no como. Los perfumes nicho en el canal no dan de comer. Entonces, puedo estar sacando perfumes nicho ahí a todo lo que da la pala. Claro, pero es que no voy a comer. Porque a la gente no le interesa. A la mayor parte del público no le interesa esto. Entonces, puede tener algunos que tengan más reprisitas. Mira, ¿veis? Por ejemplo, mira, el vídeo de Tower, el Colonia del Magreb, al final ya ha superado las 1000 y pico visitas, o sea, fenomenal, para mí objetivo cumplido, lo tengo muy claro. Pero empezó muy lento, muy lento, muy lento. Y decía, madre mía, este vídeo, por Dios, con el currazo que lleva. En fin, como todos los vídeos, ¿eh? Que tampoco es porque menospreciar a nadie, ni a nada, ni el trabajo de nadie. Hombre Guerrero, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Entonces, pues lo que iba diciendo. Jolín, que lleva un currazo y ponerte a hacer vídeos de perfumería nicho con el currazo que lleva también, porque no dejan de... Yo le pongo el mismo cariño y la misma pasión a todos los perfumes, pero claro, luego llegan los nichos y ves que tienes 200, 300 visualizaciones y es que se te cae el alma a los pies. Porque sabes realmente que el público objetivo que hay en el canal, pues no está buscando eso. Está buscando perfumería pop, perfumería low cost y está buscando ahora, ¿ves? Claro. Es así. Anda, tenía que haber grabado otra cosa, ahora que me he acordado. Bueno, en fin, bueno, da igual. La grabaré el lunes. El lunes sin presión. A ver, ¿qué voy leyendo por aquí? Que iba a decir que no me acaba de convencer el nuevo anuncio de Yador. No está mal, pero no es como el primero. Hombre, escúchame, es que, claro, ese monumento de mujer... Que tengo que decir que la Rihanna está de buena que te partes. O sea, cuidado, pero no es lo mismo. Y cuidado porque a mí la muchachica sudafricana me cae como el ojete. O sea, no la aguanto. Rihanna me cae muy bien, pero la otra no tanto, ¿eh? Es que no me acuerdo del nombre de la rubia, se me ha ido la cabeza.
la rubia, la sudafricana. La sudafricana debería de ser morena y no morena, es rubia. Y la americana, bueno, es jamaicana, cuidado. No, Rihanna es jamaicana, ahora que caigo. Me parece que es de Jamaica. Es jamaicana. Está muy bien en su color y en su todo. Es preciosa la zagala. Pero yo cuando he visto el vídeo tampoco me... No me ha dicho nada de nada. La otra mujerona es más imponente. Esta... Pues no está mal. A mí me gusta mucho, me pone todo perrete. Pero no me... No me agrada, no. Los perfumes nichos son perfumes difíciles de encontrar. Hombre, para ti sí, yo lo entiendo porque vives donde estás. Y vives donde vives. Pero aquí para los godos es muy fácil, relativamente fácil. Porque hay perfumerías nicho, yo no, porque vivo en la puñetera Murcia, que es el culo del mundo, el ojete del mundo, y aquí no hay de nada. Y si quieres algo, te tienes que ir allá, Anca los Alicantes, y en Alicantes te vas dividiendo entre la Laura y entre el Corte Inglés de Alicante, que hay ahí perfumería nicho. Y la Laura, que es perfumería nicho ya de por sí, ella la misma muchacha. Entonces vas debatiéndote entre las dos, que es lo que más cerca tenemos. Porque lo tenemos chungo. O sea, Murcia es la Canarias isleña. Fatal de la muerte. Aquí no hay de nada, hijo. Aquí hay miseria por todos lados. Mucho monte, mucho limonero y cada vez menos porque están poniendo placas solares por todos lados. Así que ya dentro de poco ni limones vamos a tener. Un desastre, hijo, un desastre. En fin, eso, la Charlize Theron. La Charlize Theron. Esa. La Charlize Theron es muy mujerona ella y daba mucho gusto de verla. Y claro, pero tienen que ir ya moviendo ficha y despidiéndose. De todas formas, Charlize, como forma parte también de las personas contratadas bajo el mandato de François Demachy, pues han dicho, vamos a cambiar la imagen porque Charlize está muy bien, es un espectáculo de mujer, pero hay que cambiar. Pero el estilazo que tiene la Charlize pues no es el que tiene la Rihanna. Por mucho que queramos, no es el mismo. No. En fin. Bueno, pues eso por ahí. A ver, voy a quitar de aquí. ¡Cuánto comentario tengo aquí! Voy a ver los insultos que me han mandado. ¿Cómo? Veo a un rival en Zara Beauty Leather. Pues no sé, hijo mío. Que decía, que al parecer, me dice Quique, que es un comentario que ha puesto, que hay una entrevista de el niñato este del Kurdi diciendo que le importa un rábano lo que opine la gente de sus perfumes, que realmente lo que le interesa es lo que piensa la firma de él. Claro, que son los que pagan, ¿no? Pero como tengas pérdidas te ponen de patitas en la calle. Me parece que Kurdi veremos a ver el tiempo que tiene dentro de Dior. Veremos a ver. Estoy leyendo, bueno, aquí el comentario de Soren, no lo leo, entiendo que estará bien. Ay, Dios mío. Y aquí nada, vale, de acuerdo. Se está portando bien la gente, Salvo uno, que luego esto es otro, no lo he comentado tampoco. He tenido un comentario que no sé si interpretarlo como hate o no. No sé cómo interpretar eso, la verdad. No sé cómo interpretarlo. Es de los primeros que me ha llegado. A ver, si tiene que ser muy fácil porque es el primero que ha llegado, o el segundo. Ha llegado enseguida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he borrado ni nada, le he dado salida. No lo he quitado. Lo que pasa que ahora ¿dónde está? Porque era de los primeros. A ver, ¿dónde puede estar? Porque ha sido de los primeros y no lo he borrado ni nada, le he dado salida, pero es que no lo veo ahora. ¿Dónde estás? Vale. Aquí está.
Paul dice, sentí algo de hate, pero no puedo negar que me ha divertido mucho con la reseña. Que no es hate, es que... No le he contestado. No, sí, le he contestado. Dice, le digo, no hay nada de eso. Quien me conoce sabe que llamo al pan pan y al vino vino. O sea, no me... Eso le he contestado. Que con educación se contesta todo. Si manda, se mete insultando, ya lo hemos liado. Ya se va al pozo, pero así me da igual. Entonces, claro, que no hay hate. Yo estoy haciendo mi trabajo y digo... Hola, Tonio, buenas noches. Y digo las cosas como son, que no le pego más vueltas. O sea, ¿para qué voy a contar una monserga? Porque tú imagínate a mí que Dios mío de mi vida, me va a mandar antes que a nadie, por lo menos 5 días antes de que se comercialice el perfume, me lo va a coger en España, me lo va a coger, me lo manda con antelación, tú imagínate, me lo manda con antelación, yo hago la reseña, digo que es la hostia, wow, es la hostia, un poco flojo, pero es la hostia, y, y luego me llegan a mí los tortazos del público, del personal. Pues no, pues lo siento mucho, al pan pan y al vino vino, que no hay hate ninguno. Es que yo, ¿para qué gano yo engañando al personal? ¿Qué gano yo? Si no me he duchado todavía, cuando termine el directo me voy directo a la ducha, y es que los llevo aquí atizados, no me he echado ni perfume ni nada, y esto... No se huele ya. Y han pasado, yo no sé, bueno, claro, han pasado un montonazo de horas. Pero es que en la quinta ya decía, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí que hacía así. Pero claro, es que hacía así y es que estaba impregnado en la ropa. Entonces esto es trampa, porque haces así y te hueles. Pero es que en los brazos, que iba emborrachado, llevaba los... Bueno, emborrachado no, porque no llevan alcohol. Estaban lechosos. Estaban los brazos lechosos, blancos, densos. Bueno, densos no, pero blancos acuosos. Entonces, pues bueno, pues ya está. Sí, estas que me mandan a mí los de Dior una... a mí me van a mandar Dior, sí. Sí, Louis Vuitton. Y me van a mandar allí con la Rosalía y nos vamos a bailar en la SRG ese que ella canta, que no sé lo que canta, pues no me gusta nada. La niña esta canta muy bien, pero me aburre. Tanto autotuning. Pues eso, que me voy a ir con ella a hacer una campaña publicitaria. El Orgaz y la otra soletona allí, los dos juntos, cogidos de la mano. ¿Qué perfume es el que más fatiga olfativa me ha dado? De mujer, el Lulú. Y luego el Mabusín. No es que me dé fatiga olfativa, es que no lo soporto. No, es que son agotadores. Estás preguntando Bismuth de mujer. De mujer. De hombre me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero bueno, pero ahí están. Pero fatiga olfativa, no. Repulsión, ganas de vomitar y encontrarlos además, y me da igual que estén súper mega reformulados. Los de mujer. Hay perfumes de mujer que me han machacado a lo largo de mi vida. Y son dos concretamente. Uno sí que fue por pleno descubrimiento en el canal, porque me mandaron de Dana Perfumerías. Me mandaron... siempre que he comprado en Dana me han mandado los viales de la Mabusine Amatiste, me parece que es. Que para mí es una kriptonita. O sea, no lo puedo usar. Lleva mandarina, la composición de la mandarina sumamente madura. Y cada vez que me lo he echado, además hay un vídeo que es que con arcada y fuera de cámara, evidentemente, irme al baño a vomitar. No lo soporto. Pero soy yo que no lo soporto. Eso es una cosa mía. También tengo que decirlo. Cuidado, que habrá gente que lo use y que lo disfrute un montón. Yo no puedo con él. Y luego Lulú, pues yo lo he dicho muchas veces, me pego un empacho a comer Lulú en el cuello y por todos lados, y Lulú ya además es que atomizo Lulú y me da una arcada que no puedo. Lulú también, pero como descubrimiento fue el Mabusín. Mabusín fue haciendo vídeos para el canal. Dana Perfumería me mandó, que trabajan muy bien. O sea, haces el pedido y automáticamente al día siguiente ya lo tienes. No sé cómo lo hacen, pero el día siguiente lo tienes en la puerta de tu casa. Aquí, en la cutre Murcia. ¡Viva Murcia! Pero es cutre. No hay recursos. Por lo menos yo no los veo por ningún sitio. Lo que iba comentando, que coger el amatiste ese de Mabusín, ahí tendréis el vídeo, no creo que ni que esté borrado. Creo que está. El Mabusín. Eso es.
Me acuerdo, o sea, los ojos rojos, inyectados en sangre, aguantando haciendo el vídeo para poder tirar para adelante, pero al final no pude, me tuve que ir, vomité, pero es que me salió solo, o sea, es que no necesité ni ayuda, y ala, ahí fue la comida del mediodía, qué desperdicio. El caso que ya me cogí, me pegué la ducha, todo el rollo, y me puse de nuevo a grabar después de ventilar la habitación porque yo ahí dentro no podía entrar. Es que no puedo con ese perfume, me mata. Me mata. Habrá gente que lo pueda soportar y tal. Yo, en lo personal, no puedo. Y mira que. Y mira que. Fue. 2 veces me ha pasado, ¿eh? Con el Mabusín. Porque además. Y tengo. Como me mandan varias. Llevo algún tiempo que no lo compro a Dana. Pero me han mandado en varios pedidos. Siempre el puñetero amatiste. Yo se le decía, jolín, coñe. Un poco de por favor, que soy un tío. Es que no veis el nombre. En el nombre pone que soy un hombre. No soy un indeterminado ni nada de esto. Soy un tío. Mándame cosas de hombre y no me mandes perfumes femeninos, que yo eso no me lo voy a atizar. Y siempre la matista esa. Y yo decía, pero de verdad, en serio, tengo. Voy metiendo lo que más. Perdón. Ay, que me da bostezo. Los que encuentro más representativos, los viales que encuentro más representativos, que tengo repetidos, los voy guardando en caja. Los meto así en cajica, todo guay, que se quede bonito, y los voy guardando, ¿eh? Y el Mabusín lo tengo guardadísimo. Eso no quiero que se me pierda en la vida. O sea, eso es que además lo veo y me da hartada. ¡Qué ascazo! ¡Oh, de verdad! No puedo creerlo, pero sí, es cierto. Reformulaciones. Luis, están todas reformuladas. O sea, cuando pasa determinado tiempo, una vez que ya pierdes el batch code número 1 y han comenzado una nueva producción, al final siempre están tocados. De una forma buscada o no buscada, pero siempre están tocados. Entran muchos ítems en todo esto, ¿eh? Si limpian bien las tuberías, como siempre digo. Es que compras un perfume de Puig y es que huele a Puig. Sí, huele a Puig, pero es que, claro, es que como van las tuberías, que tienen que limpiarlas. Menos mal, vamos a ver qué es lo que sale de la nueva fábrica. Pero todo está reformulado. O sea, tú piensas que pueden utilizar, pues yo que sé, una bergamota de un lado y la compran luego en el otro porque sale más barata, porque han gestionado, cambian los proveedores y te cambian las calidades. Y al final eso se resiente en la formulación original. Nunca son iguales, nunca son iguales. Mantienes la fórmula estable, sabes perfectamente cuál es la concentración, cómo es todo, pero todas las moléculas, tanto naturales como artificiales, sufren variaciones. Las artificiales no tanto, ¿eh? Las naturales sí. La formulación natural es más inestable en eso, porque depende de las producciones, de muchas cosas, la sequía, en fin, 40.000 historias. Y también depende de esto, del dinero que estén dispuestas las firmas a gastarse a la hora de ejecutar el perfume. Primero te lo hacen todo muy bien, muy bonito, y viene un perfume que yo me he quedado todo loco hoy cuando he estado testando, porque he estado testando más perfumes. Me he quedado flipando. Buenísimo. ¿Lo voy a comprar? No, pero es buenísimo. Pero todas las formulaciones cambian. Y la 212 Big Black está muy cambiada también. Sigue teniendo su rollo, pero está más lavadica. De eso se trata. Ir lavando la ropa para ganar más pasta. Es que las botellicas de la 212 aún salen caras, según Puig, claro. Vamos, como no sacan millones de unidades, Virgen Santa. A mí me pasó con Noches de París. De niño mi madre me ponía heno de Pravia. Me tuve que quedar un fin de semana con mi abuela y me puso ese mejunje. Las 1000 noches de París. Oh, Dios mío, eso suena muy sexoso. Suena fatal. 1000 noches de París, por Dios. ¿Dónde te metiste, Jaime, hijo? ¿Dónde te metieron? Por el amor de Dios, Cristo bendito. Ay, por favor, ¿dónde metieron al crío este con las noches de París? Uy, Dios mío, qué vicio y fornicio por ahí en medio, todo el mundo ahí dándose frotting. Hola, Miguel Ángel. No la he probado. Es que, claro, tengo que ir a lo que tengo que ir, que es a los perfumes más demandados. No la he probado, la verdad que tampoco me he fijado en el stand de Issey Miyake. A ver si cuando me vaya le echo un vistacico y
cuando me vaya, no, cuando vaya a la perfumería, me acuerdo, le he hecho un vistazo a la Miyake, porque he ido a lo que he ido a lo más top para poder ofreceroslo. No le he prestado atención, la verdad. Y las Miyake, volvemos a las mismas. Prefiero hacer reseñas profesionales como siempre, pero sin tener la botella en la mano, después de estar testándolas varios días en perfumería y no en perfumería. Me la cojo, me la echo, me voy, me largo y prefiero estar haciendo este tipo de reseñas porque mi bolsillo se ve menos afectado. Porque si tengo que estar comprando todo lo que sale en el mercado para ir analizándolo, vamos muy malamente. Y lo siento mucho, pero como siempre digo, no soy millonario y dependo muy mucho de los superchats y los super stickers, sobre todo de los directos. Hombre, muchísimas gracias a todos. Si se le dais al like, ya, ¿para qué queréis más? Hombre, sería... yo ya estaría aquí pegando saltos de alegría con todos los likes de la gente que va entrando en el directo. Ahora mismo han pasado ya por el directo 221 personas. Y solamente hay 30 me gustas. Y lo tengo aquí, y porque no le voy a compartir pantalla, a ver si no lo veríais, la estadística. En la estadística sale visualizaciones. Ahora mismo hay 221 personas que han pasado por el directo. Y han solamente 31 me gusta. En fin. Yo si soy millonario vendo es que no lo leo porque me tapa el dichoso corazón ese que sale ahí en medio. Vendo millo. ¿Vendomillo? ¿Qué es eso? ¿Vendomillo qué es? No sé lo que es eso. Era repugnante lo de Jaime, pero el heno de Pravia huele fenomenal. Y yo la que tengo todavía, que me queda porque me la he hecho con cuentagotas, es la versión de vidrio del heno de Pravia, que eso es una maravilla. Lo que hay ahora, pues es una edición de estas de Litranco que huelen fenomenal, pero no es lo mismo. Está hecha la reseña y está puesto el vídeo. El vídeo está hecho, de la heno de Pravia original. Original en vidrio. Vamos a llamarla original en vidrio porque eso tampoco es una original en vidrio. Lo que pasa que es más concentrada. Es una barbaridad. Qué rico que huele, por Dios. Es que es espectacular. Por cierto, sí, la Giovanna clásica, es que ha habido gente que me lo ha estado diciendo. La Giovanna clásica la podéis encontrar todavía, pero tenéis que ir a tiendas de viejico. Es decir, la tienda más viejecica que encontréis en un barrio perdido por ahí, un bazar antiguo, ahí podéis encontrar la antigua, la Giovanna primera. Yo la botella que tengo es de 200 mililitros de la primera edición y huele bien todavía, no huele mal. Sin embargo, tengo otra que es Cinia, me parece que tengo de Cinia, tengo alguna que no sé si está hecha la reseña. Y tengo una Cinia por ahí que no huele ya bien, está súper picada y huele un poco a cacota. Pero por lo demás, digo que si alguien quiere que se ponga a investigar para la Giovanna, porque hay mucha gente que me llega de las chicas y me dicen, oye, ¿dónde podemos seguir la Giovanna? Como me lo ponen por cualquier vídeo picoteado y yo, busca algo barato, mecano. En un bazar antiguo compré el famoso 7 machos, que tanto lo nombran los mexicanos. Pues yo no lo he visto aquí en las Murcias. Claro, vuelvo a repetir, esto es el culo del mundo, así que por ahí nos has ganado. Pero yo no he probado las 7 machos, no la he probado. Y cuando me puse a buscarla, porque hubo un tiempo en que me puse a buscarla para ver si la iba a comprar, dije, yo no me gasto un dineral en esto. Es que no sé lo que costaba muy cara para lo que era. Y yo digo, no. Y luego también como el tema de las estadísticas, tanto en cuanto a la audiencia, a ver dónde está esto, estadísticas. Un segundo, a ver si se carga esto. La audiencia. Me pasa una cosa también muy curiosa, y es que la diferencia entre el personal que me sigue de España y el de México es absolutamente brutal. Ahora mismo las personas que me siguen de España representan el 40.1%. Ojo a lo que estoy diciendo, pues es una salvajada de gente, pero es gente española. En México, viva Chile, Argentina, Estados Unidos, que están ahí dándolo todo. México representa el 16.4%. Luego estaría Chile con el 6.8%, Argentina con el 6.5%, Estados Unidos con el 6.1% y luego pues el resto de países hasta abajo. Que ya lo siguiente que sería, a ver.
Estados Unidos, Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, bla, 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 y muchos más, ¿eh? Pero daros cuenta de la representatividad española que hay. Si yo me pongo a hacer un 7 machos, pues va a ser como si me pongo a hacer un perfume nicho que no va a conocer ni el tato, que están por llegar unos cuantos, ¿eh? De estos así que va a ser... Y posiblemente me planteé hacer vídeos dobles, un 2x1 o un 3x1, y haga 3 reseñas metidas dentro de un vídeo, súper acortándolo lo máximo posible para no hacerlo muy largo, diciendo las cosas más básicas de estos perfumes nicho para que la gente lo pueda conocer, pero solamente meterlo, estoy pensando hacerlo así, porque es que me lleva muchísimo tiempo hacer un vídeo de un producto para que luego no tenga visualizaciones. Entonces, como es perfumería nicho, sé que no tiene mucho tirón dentro del canal, prefiero marcarme un vídeo con 3 productos nicho y entonces darle más salida a esto, porque es de verdad, es que si no es absurdo, es una pérdida de tiempo para mí, porque le pongo tiempo y muchas cosas, porque le pongo un montonazo de cariño a los vídeos, y claro, cuando ves que los tienes en estadísticas, en audiencia, hundidos, pues dices, jolín, 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 jová. Y es lo que pasa. Pero bueno, que lejos de todo eso, con respecto a la perfumería nicho, la que no sea muy conocida, lo que tengo pensado hacer es eso, seccionar y meter a lo mejor pues 2 productos, hago 2 productos y entonces voy sacando así poquito a poco la perfumería nicho que resta. Pero por lo demás, bien, o sea, yo encantado de la vida, hijos, y seguir mandándome cosas y estas cosas, yo encantado. Pero es la fórmula que tengo que hacer, o sea, de verdad, y pensar que lo que acabo de decir es completamente cierto, las estadísticas son esas, o sea, el canal ahora mismo tiene una brutalidad de gente española siguiendo. Que no es tanta como yo desearía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero la cosa está así. Es que no puedo decir más. Esto es una realidad. Y los gustos van por ahí. No van por ningún otro sitio. Por eso muchas veces a mí me gusta sacar los vídeos por la tarde normalmente. Hoy ha sido un día especial y digo, mira, es sábado, a tomar viento y tiro para adelante con lo que haga falta. Pero tengo que tenerlo en cuenta. Lo mismo también que efectivamente los hombres ahora mismo representan el 86.9% de las visualizaciones del canal. El 86.9% son hombres, el 13.1% mujeres, 0 sin especificar. Aquí todo el mundo tiene muy claro que tienen picha y chichi. Aquí está todo clarísimo. Aquí está clarísimo. Pero claro, mirad qué porcentajes hay en el canal, ¿eh? Entonces tengo que también tener un poquito ahí de rollito con el público. El público, por cierto, donde está muy empatado, ¿eh? Muy empatado por edades. Mirar, de 25 a 34 años, 22.5%. De 35 a 44 años, el 28.5%. Entre 45 y 54, el 27.5%. Luego saltaríamos de 55 a 64 con el 12.3% y luego más de 65 un 3.1%. Aquí están todos súper a la par. Desde los 25 hasta los 54 el promedio está entre los 23, 20, bueno, el máximo es del 35 a 44 con 28.5%. Entonces todas estas cosas son baremos que hay que tener en cuenta porque es necesario que tenerlos, claro, en cuenta, presentes. Y así estamos. Voy a cerrar esto, ¿no? Tengo aquí a los pobres Patreon, en los mecenas Patreon ahí todavía. Madre mía, wow, fuera. Vamos a quitar esto. Voy a quitar también lo de esto de Dior, Le Mal. Y aquí nos quedamos estupendísimamente bien. Venga, pues entonces os voy leyendo. A ver, ¿qué me contáis? Pero los nicho 3x1 lo harías de perfumes ya reseñados por separado para sacar el rendimiento a esas compras. No se trata de eso tampoco. No es eso, Tonio. El tema va a ir por lo siguiente. O sea, de lo que se trata básicamente es de que como sé que la perfumería nicha, a no ser que sea algo que sea muy top, no se va a ver,
El tema viene porque lo que voy a hacer es que perfumes que están sin reseñar, meter 2 productos o 3 productos, ¿vale? De nicho sin reseñar, ¿vale? Quiero decir sobre todo viales. Los vialcicos que tengan nicho, ir metiendo 2 productos. Yo creo que 2 productos está muy bien. Hago 2 productos nicho, sobre todo en los Discovery Set que tengo. Hago 2 producticos, luego saco otros 2 productos de perfumería nicho y así todo el mundo contento y feliz. Me viene también mejor porque si hay un producto nicho, por ejemplo, de mujer y de hombre, pues puedo meter hasta incluso ese doble rasero. Meto uno femenino y otro masculino, ¿vale? Puedo hacer las 2 cosas. El primero siempre sería el de hombre, ¿vale? Tengo que hacerlo así de momento porque la audiencia manda. La mayoría sois navicores, entonces tengo que hacerlo así. Hombre, Ezequiel, muy buenas noches, chiquitín, muy buenas, bonico. Miguel Ángel Zapata dice, Axe chocolate espectacular. ¿Lo habéis reseñado? No lo sé. Las Axe no las he tocado. Estas nuevas que ha sacado el tipo este, el Bizarrac o Bizarro, como se llame, no las he probado, no las he probado. Y mira que he estado hoy de perfumería, pero como he ido a lo que he ido, no me he puesto en otras cosas. Esas ya para el mes que viene. Si Dios quiere y no pasa nada, para el mes que viene entrarán. También otra. He estado mirando en distintas perfumerías si habían llegado las Adidas nuevas y las Adidas nuevas no han llegado. Así que ahí estamos todavía un poco porque he ido a mirarlas. Digo, a ver si están las 2 masculinas. Las unisex no me interesan nada, a no ser que me sorprendieran. Y digo, voy a echarle mano, digo, pruebo las Adidas a ver qué tal van. Las nuevas, las 6 nuevas que han sacado en total, 2 de hombre, 2 de mujer y 2 unisex, ¿no? Sí. Y no estaban, así que en ninguna de la perfumería que he ido recorriendo hoy. Así que bueno, ya llegarán. Pero es que quiero probarlas antes, de verdad. Es que hacer compras a ciegas, aunque sean perfumes medianamente económicos o económicos, no me apetece. Tengo que mirar mucho la pesetica. Yo creo que todo el mundo mira la pesetica en su casa, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, exactamente igual. Qué antiguo soy, me he dado cuenta de que he estado diciendo que miro la pesetica, en lugar de decir que miro el eurico o el céntimo. Es que me sale. Lo siento, ya tengo una edad respetable y no pienso en pesetas, que es lo gracioso. Lo gracioso es que este que suscribe, yo ya no pienso en pesetas. De hecho, muchas veces me tengo que quedar así pensando un poco. Tengo que multiplicar. Y mira, un desastre, un desastre. La nueva Axe Cooper Santal y Black Vanilla están muy bien, pero 5 pavos el desodorante. Rinden más que el O de el O Forte. Pues seguro, seguro. El O Forte seguro, vamos, eso te lo digo yo. ¿Cuál es mi opinión de la saga One Million de Paco Rabanne? Pues creo que han ido haciendo mejoras a lo largo de los años. Mira qué es lo que son las cosas. Así como todo en un global, creo que han ido haciendo mejor las cosas en cuanto a la formulación, pero tienen un problema básico con esto, y es que es la potencia y la duración. Las prestaciones que tenía, que creo que tengo algún vial por ahí de alguna One Million edición Batch Code Number 1, de las primeras. De las primeras, no, la primer Batch Code que salió, creo que tengo por ahí algún vial por ahí guardado. No hay nada en potencia y en prestaciones que se pueda parecer a la primera que sacaron. Ni tan siquiera la One Million que hay ahora como original, ni tan siquiera esa. O sea, One Million cuando salió vino para romper un montonazo de conceptos, de historias dentro del sector de la perfumería. Ahí Puig estuvo sembradísimo. Pero con el paso del tiempo, también tengo que decir que me parece que la línea está súper bien, así a rasgos generales. Que está súper bien, que ha ido ganando con los años, pero la impronta que tuvo la primera ya no está. Eso es lo que pienso. Y soy sincero en esto, creo que están haciendo las cosas muy bien con la línea. A mi gusto o para mi gusto personal. Pero creo que
efectivamente los rendimientos están cayendo. Y me da igual que sean versión Elixir, versión Parfum, Extreme Parfum, Parfum Extreme, Extreme Sensation, todas estas cosas. Elixiris, Absolute, me da igual. Me da igual. Aquello que fue, no es. Aquello que fue, no es. Spoiler, está por venir un perfume, concentración o de toilette. Atención a lo que voy a decir. Vendrá la semana que viene. Tengo que editarlo, está grabado el vídeo. Con un rendimiento absolutamente brutal. Y cuando digo que es un rendimiento brutal, es que es un rendimiento brutal que se te caen los sombrajos del techo. Es una pasada el rendimiento que tiene. Otra cosa es que te guste el perfume o que no te guste el perfume, que lo puedas encontrar original o no lo puedas encontrar original. Pero os puedo garantizar que la impronta esa de uno de toilette o de toilette con esa genética de un perfume de los que se hacían en los años 70, 80, principios de los 90, me he quedado loco cuando me lo he encontrado en la perfumería. Loquísimo. Y también llevo un par de días testándolo. Al final hoy ya me he puesto y he grabado el vídeo. Pero es una pasada. Vuelvo a repetir, te puede gustar, no te puede gustar. Pero las prestaciones que tiene, ojalá y lo aguante mucho tiempo en el mercado. Porque te da la cara. O sea, más que nada también, lo digo en serio, es un perfume que es versátil a la hora del trabajo y todo eso. Y te da muy bien la cara. Estoy refiriéndome, me da igual si ya lo que sea. Cualquier perfume que te pueda aguantar esas 8 horas de trabajo, siendo el trabajo el que sea, es perfecto. Porque tú no tienes por qué salir de tu casa con un vial, una botella para refrescarte y echarte. Que sí, que refrescar es un gustazo. Pero hay veces que por la propia idiosincrasia de tu trabajo, tú no puedes estar refrescándote. No te permite el hecho... Hombre, sí, tienes los 20 minutos esos que tienes para desayunar, los 15 minutos o los 10 o los 5, vete a saber, lo que tengas. Depende de lo explotado que estés. Pero si no tienes tiempo, tú no tienes tiempo de llevar un vial en no sé dónde, o dependiendo del tipo de trabajo, si trabajas con arneses de seguridad o lo que sea, tú no te vas a meter un vial en el bolsillo para que haga crash y entonces tengas un tinglao montado porque el arnés te haya roto el vial dentro del bolsillo o vete a saber qué. Estoy llevándomelo al extremo, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Nadie puede garantizarse el perfume 24 horas ahí porque no todo el mundo trabaja en una oficina, tiene un trabajo que te permita estar refrescándote. Si eres comercial y tal, pues lo llevas en el coche, esté más caliente o menos caliente, o en la cartera, donde sea, y entonces te lo puedes reaplicar, por supuesto. Lo mismo que si eres comercial, pues llevas 40 camisas encima para poder cambiarte. O sea, es que está claro. Sobre todo si hace calor, ya te digo yo, o si se pone a llover y te mojas. Experiencias de esas tengo yo, 800 millones. Una vez, a ver, bueno, esto le habrá pasado a más de un comercial, pero me ha llegado a pasar de ponerse a llover a mantas, pero a mantas, no haber tenido la previsión de haberme echado otro traje, otra camisa, otro pantalón y al final estar tan empapado porque no llevar ni un puñetero paraguas. Fíjate lo que son las cosas, te pilla un aguacero, sales de las oficinas, te vas a meter al coche porque tienes que ver a un cliente o tienes que hacer un viaje, básicamente... Y no te pueden meter ni en el coche porque vas calado de arriba abajo. Conclusión. En calzoncillos, tal cual, literalmente, y a conducir. A pecho descubierto mientras que la ropa se seca en la parte trasera colgada en la percha. Eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado. O sea, y la calefacción puesta a tope para que se seque la ropa. Sí. Básicamente, que se seque un poco y si no, pues mira, a las malas te metes en la primera tienda que pillas y te compras lo primero que puedas. Porque es que es así. Eso me pasa a mí. Eso me ha pasado a mí. Conduciendo calado, mojado como una sopa y sí, madre mía. Por eso siempre atrás en el maletero hay que llevar toalla, hay que llevar mudas y hay que llevar de todo siempre. Hay que prevenir, siempre. Más vale prevenir que curar. Y esto se aprende con la experiencia. Dice, lo gracioso es que he visto tan normal lo de las pesetas, sí, pero es que le sabe el sol en que yo me he quedado así como pensando. Digo, que he dicho pesetas. Que hay que mirar la pesetica. Sí, bueno, pues hay que mirar el eurico, el centimico, ¿me entendéis? Pero no la peseta. La peseta murió. De verdad que a mí,
si me pones ahora mismo a contar en pesetas, hombre, como es unitario, es fácil. Pero te pondrías ahí a pensar, ¿y un duro? Un duro son 5 pesetas. Yo cuando oigo hablar a la gente en duros me pongo nervioso. Y es que hay gente que habla todavía en duros. La gente mayor, hay gente mayor que se pone a hablar en duros. Y yo digo, venga, conversión a multiplicar por 5 hoy o a dividir entre 5. Yo qué sé, es una locura. Digo, calla. Me vas a hablar en duros, tío. ¿Pero qué me estás hablando en duros? ¿Eso qué es? ¿Qué me estás hablando en duros? ¿Eso qué son duros? Llevas 5 duros. Dios, madre mía, ¿pero esto qué es? Háblame ya, de paso, ya que estamos tan antiguos, que me hablen maravedíes. ¿Cuántos maravedíes son 5 duros? Pues no tengo ni puta idea. Pues esto es lo mismo. Maravedíes, madre mía, la gente. Yo el primero, que me pongo aquí a hablar de pesetas con gente que tengo jovenciga, no saben ni lo que es la peseta. Ni la han conocido. Y lo tendrán por ahí, pues, sueltan los padres por los cajones. Y eso que el primer One Million era de té, correcto. Es que además es el perfume que yo voy a presentaros esta semana que viene, es concentración de toilette. Súper potente. Muy potente. Unas prestaciones brutales. En fin, ya llegará. Que si no, al final digo hasta el perfume que es y no quiero. me niego. En resumen, de la perfumería es comprar siempre el primer batch. Hombre, siempre el primer batch de un perfume que te guste. Si no te gusta el perfume, ¿para qué te lo vas a comprar? Claro. Si no te vas a poner a comprarte un perfume que no te gusta, aunque sea el primer batch, que anda ya que le vayan dando un duro. De todas formas, hay veces que las... No me lo he encontrado. Es que sería un hipócrita y un cretino si tuviera que decir, no, es que me he encontrado que un segundo batch es mejor que el primero. Mentira. Eso es mentira. El primero que se prueba es el que te marca. Evidentemente entiendo que si alguien prueba ahora un One Million o de Toilette, pues le va a marcar porque va a decir, ay, me gusta mucho, pero claro, tú no probaste el primero. Y cuando pruebas el primero, a mí nunca me ha gustado, porque lo primero es que es cierto, lo encontraba hiper mega potente, con un tono dulzón que me desagradaba bastante, pero hay que poner las cosas en contexto y en valor. Y hay que reconocer que One Million fue un top ventas y lo sigue siendo, si no nos dejarían de fabricarlos, ¿eh? Y los sacan como churros, en ediciones especiales, de estas de coleccionista, y los sacan. Y si los sacan es porque los venden, y venden millones. Y ahí está la cosa. Y luego también, hablando, por ejemplo, y dejadme porque quería decirlo, comentar así por encima, que Puig, con la salida a bolsa que ha tenido, ha visto que efectivamente no es que tengan pérdidas, pero creo que según los datos financieros habían perdido un 26%. En el primer trimestre o semestre del año, o no, primer trimestre a partir de la salida a bolsa, si mal no recuerdo, algo así era, no me acuerdo de la cifra concreta, pero es que es cierto lo que están comentando dentro de los economistas, es que se han metido en un montonazo de inversiones posteriores a la salida a bolsa, como ha sido, no salida posterior, ya estaban hechos de antes, lo que pasa que había que cerrar las ventas, como por ejemplo la cosmética de Barbara Sturm, también cerrar el tema de la cosmética de la Tita Carlota, Charlotte Tilbury, y otras tantas que han ido comprando y que tendrían que cerrar. Por eso se han encontrado que las cuentas dentro de Puig no son tan bollantes como deberían de ser a pesar de la salida a bolsa, pero es porque han tenido que cerrar las ventas de todas estas empresas. Ellos de momento, y según la facturación dentro de Puig, lo que más venden es efectivamente perfumería y moda. O sea, perfumería, cosmética. Lo que sustenta realmente todo el grupo al 100% es la cosmética. Dentro de la cosmética estarían los perfumes. Sí, lo he dicho bien al principio. Perfumería y moda. Esa es la ubicación. Luego ya vendría la cosmética. Perfumería, moda y cosmética. Y están muy ahí por ellos, por todo esto. Pero bueno, que quería comentarlo y ya dejarlo ahí, porque tampoco me voy a meter yo en temas financieros, que no. Ahora mismo no. Son cosas que voy apostillando a lo largo del directo. Recortó el beneficio neto atribuido un 27% en el primer semestre. Gracias, Soren. Correcto. Eso fue lo que pasó, que han ido haciendo cierres de inversión,
necesarias y se han visto. Y luego también no olvidemos que están haciendo la nueva fábrica y eso lleva pues un gastazo que te mueres, no deja de ser inversión. Han cogido y han hecho un edificio nuevo, han comprado e invertido también en más sitios, han comprado edificios por todos lados para expandirse. Entonces, claro, todo eso al final termina pasando factura a nivel financiero, pero que no pasa nada porque en el momento que vayan cerrando más todo lo que es el tema de las fusiones, adquisiciones que vayan haciendo a lo largo del tiempo, van a reflotar y tal. Yo no creo que se estrellen. En principio no deberían de estrellarse. Si se estrellan, seguramente estará la abuelita Arnaud, que seguramente ya habrá comprado acciones. La abuelita ha comprado acciones de Puig seguro. Y está todo el mundo callado, pero la abuelita tiene acciones de Puig. Vamos, yo las tendría. No sería tan gilipollas como para dejar pasar la ocasión y no tenerlas. Ya ves, igualito el batch de Fahrenheit que le robaba a mi padre hace 15 años que lo de ahora. Madre mía, Miguel, hay un vídeo por ahí. Hay un vídeo por ahí que me pongo a despotricar. Yo no sé si lo quité, porque la verdad es que luego me puse a pensarlo fríamente y dije, quita este vídeo, Javier. No sé si está, ¿eh? No sé si está. Pero se me soltó la lengua también canela en rama. Y además tirándole a Demashi. Creo que no sé si fue en un directo o fue en un vídeo. Creo que fue en un vídeo. Con Fahrenheit. Con Fahrenheit. Hay un vídeo de Fahrenheit que sacó la Fahrenheit. Que estaba todavía ahí ella en todo lo suyo. Pero cuando llegó Demashi cambió la formulación completa. Hizo cambios también de nivel. Como sacó un montonazo de versiones del Fahrenheit, se quedó todo loco sacándolas. Lo modificó todo. Pero hasta el punto de que dejó irreconocible la versión Eau de Toilette. Por eso decía yo antes que ha salido una en el mercado ahora, relativamente, lleva algún tiempo ya, que tiene esa impronta y esa genética de un perfume de los años 70 y 80, que te lo echas tranquilamente desde que te sales por la mañana por la puerta de tu casa, vuelves y sigues oliendo. Y esto pasaba con Fahrenheit original. No solamente eso, sino es que eso fue un bombazo comercial. Fahrenheit fue un bombazo comercial. Es que no había tío que no usara Fahrenheit. Tú te ibas a donde fueras o fueses y todo tío, todo machote. Espérate, había versiones. Tenías que oler o a Fahrenheit o a Carolina Herrera, la Formen, la clásica y ya llegando al punto a Le Mal de Jean-Paul Gaultier por BPI. Esas eran las fragancias más top de aquel momento. Pero a muerte. Pero es que lo de Dior no tenía nombre. O sea, lo de Christian Dior con Fahrenheit es que salías a la calle y era raro no encontrarte con un montonazo de gente. Y además no clones ni imitaciones, porque en aquella época era rarísimo poder encontrarte algo así. En las farmacias sí. En las farmacias te podías encontrar algún clon. Pero de esto como hay ahora en los supermercados, supermercados no, perdón. Sí, bueno, en los supermercados que tienes los clones y tal. Esto en aquella época ni existía. No había. Te lo encontrabas alguna vez que otra en alguna farmacia. Te veías algún clonazo de estos de farmacia. Pero era la bomba aquello. O sea, y era proyectona, duraba que te mueres, concentración de toilette. Es que no te lo quitabas ni restregándote con una lija. Ni con una lija te quitabas tú el olor de eso de encima. Y ahora te la echas y dices, ¿dónde te has quedado, hija mía? Si es que no hueles a Fahrenheit. Es que la Eau de Toilette no huele a Fahrenheit ni en broma. Ni en broma. Si tengo yo la mía ahí guardada, está más bonita que todas las cosas ahí que te cica. Digo, que no te toque nadie. Que te cojo y te muerdo como alguien te toque. La tengo guardadísima. Que no me la he hecho. Es una botella pequeña, me parece que es la botella. Creo que es de 50 mililitros, me parece que es la pequeña. Es la de, bueno, porque de 30 creo que no hay. Me parece que la que yo tengo y la que saco en el vídeo es de 50 mililitros. Llevo una pajarita. Cuando hablo de la Fahrenheit que tengo de colección, llevo una pajarita. Ese vídeo también tiene un montonazo de años. Es una barbaridad. Ahora el día 12, 10. En YouTube. En este canal 5 y en el otro 5, en el que cerré. Ni flores. Lo de Fahrenheit además me costó un disgusto muy gordo y vuelvo a repetir, hice un vídeo
despotricando, pero en plan modo salvaje aparece. Ahí estaba endemoniado. Yo también era una época en la que estaba como más loco. Ya era aquello, me volví todo loco, todo loco. Fue una buena época, ¿eh? La gente me seguía mucho más. Me odiaba a muerte, pero me seguían que te pasas. Debería de retomar la mala baba. Y ahora es que me he vuelto como más... Con la edad me he vuelto como un poco más tal. Pero bueno, que el Orgaz no se ha ido. Ya he demostrado yo hoy que el Orgaz está aquí todavía, ¿eh? Hoy lo he demostrado y creo que con creces. Duro, duro contra el muro. ¡Ole ahí, Eli! Claro que sí, siempre contra el muro. Ay. Gritos de placer. Esa es la frase del chiquillo de Martín Cataloñe. Seguirle su canal y suscribiros al canal. Que no me enteré yo que no lo hacéis porque entonces me pido un mosqueo del 15. Ya ves, igualito que el batch de Fahrenheit que lo robaba mi padre hace 15 años, ya te lo digo, madre mía. El primer batch de Dior Homme. Dior Homme ese, pero el Dior Homme... Ay, el Dior Homme de además de Paquito te cruje. El primer Dior Homme es de Paquito te cruje. Es de Paquito te cruje de Polgué. Me parece que es de Paquito, ¿verdad? El Dior Homme es de Paquito, que es el que lleva el tubo plateado, metálico. Dior Homme. Homme. A ver, esto... No, este es el Dior Homme original. No lo veo, a ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? Echarme una mano, chicos. Es que tengo que buscarlo, no lo encuentro, ¿eh? Me sale el de Demacy, pero el anterior, el Dior Homme original, si mal no recuerdo, creo que era de Francis. Era de Paquito. Y luego llegó Demacy y le cambió la formulación, se lo trajo para sí y le pegó el camotazo. A ver. Ay, ¿dónde estás? Es el metálico, si es que yo sé que es el metálico. Tengo aquí una versión 2020, pero no, ¿dónde está? Es que no lo veo. Chicos, ¿lo habéis encontrado? A ver, os miro. Es del 2010. Vale, perfecto, gracias. Pero es del 2010. Pero es de Paquito o de Polgué. Es de Paquito o de Polgué. A ver. No, me sale de Mashi, pero es que no es de Demacy. ¿Veis? Me sale de Demacy. Que no, que el primero no era de Demacy. Coño, que no quiere, no me deja mi madre. Que no. Nada, que no lo encuentro. Es el que lleva el tubo metálico, tío. No lo veo. A ver. Aquí. Es la Burom. ¿No? Dior Purom EDT. Sí, lo tengo aquí delante. Piden por la botella. Lo que pasa es que no he encontrado. 389 euros por la botella de la Dior Homme. Y es un tester. Madre mía. Pues esa... Pero no la encuentro. Me sale el de Mashi. 2005. Vale, muchas gracias. Es que yo digo, es que no me suena a 2010. 2010 estaba yo haciendo vídeos. Original 2005. Es de Paquito, ¿eh? 2005 es de Paquito. Ah, no, es Polgué. Es Polgué. Polgué. Es que no sabía, digo, tiene que ser Paquito o... Pero Paquito tiene...
Paquito hizo un Dior, ¿eh? Paquito tiene un Dior. Este es de Polgué. Este es de Polgué. Este es de Polgué. Pero Paquito tiene un perfume de Dior hecho antes de todas estas monsergas y antes de que entrara François de Massy, ¿eh? A ver, ¿dónde está? A ver, si con un poco de suerte lo encuentro. Aquí, a ver, dame un segundo. Estoy haciendo scroll. Es que me suena que Paquito ha hecho un Dior antes de todas estas monsergas. Y no lo veo. Igual estoy confundido, ¿eh? Que yo también soy muy fantasioso para todo lo mío. Pero yo pensaría que tiene... A ver. Veamos. Aquí. Aquí te quiero ver yo. Aquí te quiero ver yo. A ver. Dior. Para Dior tiene la Dior Homme Cologne. Esa la hizo él. En el año 2007. Ya está, cazado. También hizo Cologne Blanche. Ambre Nuit Esprit de Parfum. Ah, pero eso es ahora, en el 2024. Pero anteriormente, lo más antiguo que tiene con Dior es la Dior Homme Cologne. Esa es la que hizo Paquito. La Dior Homme Cologne, tubo plateado. Esa es. Ahí está. Él hizo la Cologne, que llevaba mandarina, bergamota, nerolí, lavanda, cardamomo y salvia. Después pasó con iris al corazón y en el fondo mete vetiver, cacao, cuero, ámbar y pachuli. Luego llegó François de Massy y se la zumbó. 2 veces además porque hizo 2 reformulaciones. Cambió esta formulación y cambió la formulación que luego él hizo antes de irse. Ahí está, la Dior Homme Cologne. Hoy estoy a oscuras. Pues no pasa nada, yo me pongo ya mismo. Hoy míralo, estoy aquí oscuro, estoy negro, imagen. No, esto no es, esto es lo del Bizum. Estoy aquí, vale, ya está. Es que claro, me pongo a trastear y me quedo oscura. Ya está, ya he vuelto. Hola familia. Pues eso, yo veo el negocio de comprar el primer batch. Vale, ahí está, y que me queda oscura después. Lo que estaba como, no, pero me queda oscura, pero me estaríais escuchando, por Dios. Perdón. Lo siento, claro, me pongo a trastear y pasa que el dashboard del Streamlabs OBS, como pinches encima de lo que sea, salta. Pero no pasa nada. Estamos en familia. Bueno, el crío me acaba de mandar un artículo y me dice que Puig pierde casi 2.000 millones en bolsa tras sus malos resultados. Sí, pero los pierde a costa de las inversiones. No pasa nada. No, que no cunda el pánico, también lo digo, Mirad que a mí el Puchito no me cae muy bien, me cae más bien tirando para atrás, pero ¿me cae alguien bien? Sí, Donatella me cae muy bien. Donatella me cae muy bien. Y poco más. Y poquito más. Que además dentro de nada vamos a tener noticias también, Lo digo dentro del sector de la moda, o sea que prepararos que se vienen curvas. Ya lo veréis. Vale, ya está. Eso era lo de... ¿Que te quedas a oscuras? No, que tranquilidad. Que lo que iba comentando también, que fijaros la putada del señor de Massy con Paquito, que va y lanza la edición Cologne. El Dior Homme es de Polgué, papá. La Cologne es de Francis. Y luego ya lo que hicieron en Dior, Louis Vuitton, fue decir, venga, tenemos a un perfumista que se encarga de todo Dior. Y me dieron a François de Massy y lo cambió todo. La cogí y la cambió todo. Lo único que no tocó, gracias a Dios, Cristo bendito, fue a mi Jules del amor. Cristo bendito, qué cosa más hermosa de fragancia. Es mi favorita. Y las Energy. La Energy tampoco la tocó. Y bueno, sí, las Energy, la edición Energy, ninguna de las dos. Es que no me acuerdo los nombres, se me ha dado la cabeza. Pero la Jules, como dije, y tengo la botella que va por la mitad, debería de estar pensando ya luego en hacerme con alguna.
Como me toque la Jules me muero, como me toque la Jules me muero, que me quiten la Jules, que me quiten... Menos mal que la ha dejado, no la ha tocado, no se ha acordado ni de que existía el tío perro. Menos mal. Gracias, señor. Pero también tengo que decir una cosa, ¿eh? Ojito, cuidado, que yo no le voy a desmerecer el trabajo, porque también tengo que decir que lo que he probado de Yador hoy, que yo no lo conocía, me ha dejado loco. Y es con agua, ¿eh? Y eso sí que huele. Eso sí que huele. Vuelvo a repetirme, me pongo muy pesado. Porque me ha dado alegría. Y sobre todo de saber que, mira, por lo menos la de Masí, como yo la llamo de forma cariñosa, se ha ido o se fue dejando algo hecho con agua que realmente merece la pena. Y no lo que ha hecho este tipo, mi Paquito, ¿eh? Paquito, hijo, que yo sé que habla español y que me entiende perfectamente lo que estoy diciendo si ve el vídeo, el desastre que ha hecho. Y él diría, pues tú lo haces, pues lo hago con 2 cojones. Pues tú qué te piensas, que no tengo la formación suficiente para hacerlo, pues la tengo. Llega un nuevo perfumista a una firma, nuevo perfumista que fusile. Es que Demacy se fusiló todo, no ha respetado nada, nada, no ha respetado nada. El Sabas de Ruzniska se lo ha fulminado. Se lo ha fulminado. Menos mal que el que yo tengo, la botella pequeña que saco en el vídeo, es la formulación supuestamente, entre comillas, de Rudniska, antes de que Demacy le metiera el hocico. Digo supuestamente porque ya pasaron suficientes años como para que eso sea reformulado, de súper reformulado. Esto también lo tengo yo más claro que el agua. Pero esa versión que yo tengo, que estaba al fondo o en el fondo de la estantería, porque la pillé al fondo y cuando vi el batchcode me quedé todo loco y dijo, vente conmigo, me da igual cómo huelas, pero tú te vienes conmigo. Era sin tocar, porque como fui a hacerme con ella, pero todo lo que estaba probando era la edición modificada de Demacy, dije, a mí esto no me gusta, está cargado de regaliz, que ascazo, que esto no me gusta, el regaliz y el regaliz. Y lo cogió y antes de irse Reset no, si lo que hizo Soren fue poner su nombre absolutamente en toda la perfumería que estaba hasta la fecha bueno, casi toda. La importante a tope, los top ventas, se encargó de hacer, y además abiertamente decir que estaban reformulados, abiertamente decir que estaban reformulados. Que de hecho, si queréis, vamos a echar un vistazo rápido a Dior. Vamos a ver, Dior. Porque igual sigue y no lo han cambiado. Igual sigue y no lo han cambiado. Con un poquito de suerte. Venga, perfumes. Me voy a meter en los perfumes masculinos y me voy a meter en Eau Savage. Porque se supone que esto no lo han tocado. Mira, le hacen un tributo a Alain Delon. Y igual viene lo que dijo Demacy con respecto a la reformulación. Porque venía notas olfativas, las palabras del perfumista. Aquí no aparece, pero sé que hay alguna parte donde dice palabras del perfumista y dice que ha sido tocada. Dice, es una composición que, como la música de Mozart, es limpia o límpida, pone aquí. Parece simple, pero en realidad no es en absoluto. Dice, Eau Savage es una composición muy trabajada, un perfume exacto, según François Demacy. Pero igual es que lo han cogido y lo han cambiado, ¿eh? Dior Homme. Vamos a ver qué es lo que dice Dior Homme. Dior Homme Parfum Eau de Toilette. A ver si con un poco de suerte encontramos que el perfumista... Aquí lo dice. Dior Homme. Edición Eau de Toilette. Reformulada por Demacy y además confirmado. Porque dice... Este nuevo Dior Homme posee una firma viril evidente. En la primera ya. Este nuevo Dior Homme posee una firma viril evidente, lo que no le impide desarrollar acentos suaves sensuales. En definitiva, se trata del retrato de un hombre moderno. François Demacy, perfumista creador de Dior. Cuando en realidad esto es una creación, o técnicamente es una creación de Paul Gué.
Con respecto, por ejemplo, a la Dior Homme, pero ya tirando a la Sport, que es la Cologne. La Cologne. ¿Hizo Cologne o Sport? Ya se me ha ido la cabeza. Fíjate tú lo que son las cosas. La Cologne. No la Sport, la Cologne. En la Cologne, que esta ya sería la segunda reformulación por parte de Givenchy, a ver qué es lo que dice. Las palabras del perfumista. No, aquí no lo dice. Aquí lo que dice es simplemente que es un manifiesto de Dior Homme Cologne, es un manifiesto de un lujo sencillo y auténtico. Una frescura repentina, depurada, pero cargada de notas algo donadas. Algodonadas, no algodonadas. Aquí esto también lo tocó. En tiempos yo creo que van dejando cositas, pero ponían que era reformulación. Yo no sé si os acordáis que justo antes del encierro desaparecieron con todo el tema del Lilial, pero en realidad estos no estaban tocados por el Lilial, hasta donde yo sé. Las retiraron todas de las estanterías, toda la colección Homme completa de las estanterías, por orden de Dior, porque Dior retira los productos. En los contratos que tengan hechos con las grandes distribuidoras y efectivamente con toda la gente de venta, los retiraron de las estanterías y tuvimos que esperar un montón de tiempo a encontrarnos de nuevo a la venta toda la línea completa de Dior Homme, porque desapareció de la venta. No habían. ¿Os acordáis del Parfum? El Parfum ha estado sin venderse un porrón de tiempo. Fuera, listo. Y es que van cambiando, haciendo cambios, haciendo cositas, y nosotros nos quedamos así como diciendo: la que se nos viene encima, Dios mío de vida. Y es lo que ha pasado: subidas de precio, tomaduras de pelo, y es lo que nos estamos encontrando continuamente en todo esto. Así, sin que les... Bueno, sin parpadear. Bueno, a ellos les da igual. Si de hecho, yo no sé si será cierto lo que ha dicho aquí el compañero, pero ha dicho que este señor hizo una entrevista y le dijo que le daba igual lo que pensara la gente de sus perfumes. Chaval, pero ¿a ti quién te compra los perfumes? ¿A ti quién te compra los perfumes? ¿Te los compra Louis Vuitton? No, no te compra Louis Vuitton. Louis Vuitton te paga a ti tu trabajo. A ti te paga Louis Vuitton. Efectivamente, a ti te debe de importar lo que te pague Louis Vuitton y de saber si está contento, porque eso se refleja por las ventas que tenga. Pero como la gente no esté contenta con las mierdas que estás haciendo, te vas a la calle. Y da igual si eres Paquito o Paquita. Te vas a la calle. Si es cierto esto, que yo no lo he visto, ni cosas que no veo, cosas que pongo en duda. Pongo en duda. No es que no me las crea, pero, oye, darme la esta de la que tinta la puta. Entonces son cosas que cuando alguien las lea o las vea, se tiene que quedar ojiplático cuando se da cuenta de decir: ¿pero qué estás diciendo? ¿Que no te importa lo que tenga lo que piense el público? Elinor, ¿qué pasa? Dice: eso hubiera hecho yo con el Versance de Versace antes de la reformulación. Pero, a ver, ¿qué sabemos? Es que... y cuidado, porque yo adoro Euroitalia, que son los fabricantes de Versace. Pero lo cierto es que tarde o temprano se terminan tocando los perfumes. No hay ninguno que quede estable. Ninguno. De verdad, ninguno. O buscado, no buscado, pero no quedan estables. Y el tiempo juega una baza muy importante en la contra de todo esto. Yo hasta la fecha llevo ya... yo ya soy un viejuno. Chanel lo llevo usando número 5 muchísimos años. Muchísimos años. Y yo Chanel número 5 lo encuentro igual. Igualico. ¿Puede haber algún cambio? Sí, pero es imperceptible. Y como siempre digo, son cosas que ajustan, pues, acorde a la norma y a la ley vigente que puede haber, evidentemente, aquí en Europa y en la IFRA en Estados Unidos, y vete a saber dónde. Pero está ajustado. Yo no noto nada. No noto cambio. No noto que sea un perfume que se vaya en nada de tiempo. Dura muchísimo. Y lo noto impertérrito con el paso del tiempo. Pero lo que sí es cierto que cuando llegamos a firmas como Versace y otras tantas de perfumería pop popular,
te encuentras con que están cambiando continuamente las formulaciones. Y es que es así. Y te da rabia y te da coraje. Yo en mis propias carnes con la Givenchy Gentleman para hombre, eso da vergüenza lo que han hecho con ese perfume. Encima te sacan otro que se llama exactamente igual y que dicen que es la versión moderna. No es versión moderna, es otra cosa nueva que le has puesto el mismo nombre y ahí está. La otra le has puesto la denominación Classic para que parezca que... Pero es que tampoco es igual, es que es agua sucia, lo he dicho muchas veces. La nueva... la última reformulación a la que sometieron a la Versace... Versace, perdón. A la Givenchy Gentleman clásica, la de toda la vida, era una vergüenza. No sé si le habré hecho ya ese perfume 4 o 5 porque se me duele en el alma, porque ha sido mi perfume insignia desde que pude permitirme el lujo de estar comprando perfumes. Ese fue el que me enamoró. Siempre bueno, Santos de Cartier, cuidado, que eso también me dolió. Eso me dolió. Y el Must de Cartier para hombre. Must de Cartier para hombre. Cuando lo retiraron del mercado, yo no sabía si quería morirme. Porque es que echarte eso era ir hecho, vamos, un marqués por la calle. Y cuando lo retiraron, me dieron ganas hasta de hacerle un funeral y todo. Increíble. Increíble, de verdad. Pero, efectivamente, los tiempos cambian, los empresarios piensan como piensan, hacen lo que hacen. Esto es una industria, hay que vender y lo que no se vende se quita de en medio y se van a otras cosas y se van a otras fórmulas. Y ya está. Es que es así. Nos podemos poner todo lo melancólicos que queramos. Podemos amar el perfume. Bueno, yo prefiero amar a una persona. O amar a un animal. Pero amar a una cosa, pues no me puede gustar más, me puede gustar menos. Sí que entramos dentro del rollo del amor y todas estas cosas que va muy bonito. Pero yo, de verdad, me lleva el demonio cada vez que veo que desaparece un perfume que realmente me gusta o que lo están cambiando y haciendo un desastre. La palma Armani L'Oreal. O sea, L'Oreal, ojo, L'Oreal. No, Armani no tiene la culpa ahí. Armani le vendió le da la licencia a L'Oreal. Van a pachas, llevarán un porcentaje tanto el uno como el otro por objetivos de venta en la perfumería y la cosmética, beauty, porque esto es Armani Beauty que hace L'Oreal. Y ya está. Y L'Oreal pues se encarga de hacer lo que tenga que hacer. L'Oreal tiene productos que son muy top, también tengo que decirlo, pero cuando dicen de reformular es que te ponen el producto patas arriba. Demasi es un terrorista. Demasi es la hostia, la Biblia en pasta. Ya le he dedicado muchos vídeos, y directos a él. Madre mía. Si cuando yo me enteré de que, porque eso fue una primicia que dimos aquí a nivel mundial, around the world, de que por mediación de abogados, que no voy a decir más, me enteré de que efectivamente Paquito había firmado. Yo me alegré, en un principio esperaba mucho, estaba súper emocionado y muy alegre y contento de que se quitaran de medio a Demasi, pero estoy viendo que cualquier cosa futura es peor que la que había. Entonces ahí estaría por decir, vuelve Demasi, vuelve, porque es que he visto lo visto, vuelve, sigue fusilando, me da igual, eres mejor perfumista que el otro, que Paquito, así, tal cual. O que metan a Sventin, que lo echen a este y que metan a Sventin y lo contraten. Paquito no está preparado para esto. A Paquito le viene grande el trabajo. Paquito está muy bien haciendo sus perfumicos allá en la Amazon Francis Curtijan. Paquito está muy bien haciendo eso. Paquito no sirve para estar dentro de Dior. No sirve. No sirve. Lo siento. A Paco le viene grande esto. A Paco le viene grande. Podéis hacer la comparativa, sí que es un perfume de mujer, pero podéis hacer la comparativa perfectamente. Tenéis un Demasi con agua y tenéis un Curtijan con agua. Y seguramente Demasi tendrá, por si llegó a hacerlo,
No sé si llegaría a tocar la versión, las ediciones de bebé o ediciones sin agua, o sea, perdón, ediciones con agua, sin alcoholes, que posiblemente tenga, porque lo tocó todo. Eh, y podréis comparar. Pero la comparación la tenéis clarísima con el Yador, con agua, y con el Sabas, con agua de Paquito. Y ahí hay que quitarse el sombrero ante Demaché. Tal cual, hay que quitarse el sombrero con Demaché. Me guste más o me guste menos tener que decir lo que estoy diciendo, pero ahora mismo lo puedo decir con la boca bien llena. Con la boca bien llena puedo decir, señor Demaché, lo has hecho de puta madre con un perfume con agua. El Paquito no. A Paquito, supuestamente, presuntamente, lo digo porque yo no lo he leído ni lo he visto, le da exactamente igual lo que piense la gente de su perfumería. Pues chico, yo me empezaría a preocupar. Yo me empezaría a preocupar. Porque además, si tienen en cuenta los ítems de los precios que están manejando últimamente dentro de la firma Dior y de cualquier otra, a lo mejor ya no van a empezar a vender tanto. Hoy, cuando he estado en las perfumerías, se ha producido lo mismo de siempre. Un montón de gente comprando color, es decir, maquillajes y cosas para maquillarse, ponerse bien guapas y guapos, y lo que es cosmética. La zona de perfumería está casi vacía. Casi vacía. Lo cual no quita que cuando vengan temporadas de compras, evidentemente la peña se va a poner a comprar. Pero los lineales de perfumería pop, estoy hablando no de la baratica y tal, que siempre hay gente comprándose algo por ahí, pero los lineales donde están las grandes firmas, casi vacío. No voy a decir vacío del todo, pero casi vacío, ¿eh? Y mirar que en espacio mediterráneo hay metros cuadrados, ¿eh? De perfumerías. Hay unos cuantos metros cuadrados. Telita. Telita lo que hay, ¿eh? Pues gente comprando perfume poca. Y es que valen una pasta. Y no estamos para tirar. Echándose sí. Comprando ninguna. Y hasta luego. Me voy. A ver. Demasiado. Cuando Dios retire todo, que la gente se agarre. Porque viene estafadón histórico. Es lo que pasó con la retirada de todos la línea OM y de gran parte de la perfumería de Dior. Lo que vino fue una subida de precios. Ya tuvimos ahí la primera subida de precios. Y luego con esas ya fueron escalando, nos encerraron y siguieron escalando precios. Estuvieron un poco de tiempo ahí contenidos, pero después ya cuando nos soltaron empezamos con el tema de la inflación y a subir precios y todo el rollo, acordaros, y los precios de los perfumes imputaron entre unos 20-25 euros por unidad de precio. Estoy hablando de la perfumería importante, entre comillas, perfumería pop, selectivo y hasta incluso la perfumería nicho también. Lo que antes compraba por 80 euros ahora cuesta 100 y pico, 100 y poco, pero sobre todo en los viales. Mirar, oficina perfumo. Los viales que yo compraba, porque yo compraba los viales, me salían 80 pavos, 20 mililitros o 25 me parece, no me acuerdo. Y ahora cuestan 100 y pico. O sea, hello, ¿qué? ¿Estamos locos? No, no estamos tan locos. Pero sí, esto es una realidad, ¿eh? Así que ojito, y los precios van a seguir subiendo, ¿eh? Mirarlo, sobre todo los de los hombres. Los precios de perfumería masculina, empezar a prepararos el cuerpo. Empezar a prepararos el cuerpo. Esto no termina aquí, ¿eh? Nos están buscando el top de hacia... están buscando hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Tengo aquí un perro que veremos a ver. La ursita se me ha sentado encima del trípode. Veremos a ver dónde termina el foco este. Ojo de Messi ha hecho cosas guays en Dior, el Sabas el Elixir. Sí, no, sí. No, de Fahrenheit ni me lo menciones, ¿eh? De Fahrenheit el blanco. Cuando sacó supongo que será ese el que dices. El blanco, que es no me acuerdo cuál era. El Fahrenheit el blanco, la edición blanca. Esa botella olía espectacular. La botella blanca. Pero ha fusilado muchas cosas, ¿eh? Demasiado ha fusilado... Ha hecho un terrorismo brutal dentro de Dior. Solamente te digo que en casa usaban Miss Dior desde hacía años y dejaron de utilizarlo. Lleva desde que Demaché tocó Miss Dior en casa, en la casa familiar, no entra un
Miss Dior desde hace, yo no sé el tiempo, los años que hace. Estoy hablando de años, En mi casa eran muy fans, evidentemente, de Chanel número 5, de Mademoiselle, Coco Mademoiselle, y de Miss Dior, que tiene un ADN y una genética así como muy parecida la una a la otra, pero son más o menos juveniles, son más florecitas, son otro rollo, ¿no? Más atalcadico, más juvenil, más jovial. Y cuando Demasiado entró y tocó Miss Dior, en casa entró la última botella de aquella cosa que hizo Demasi y dijeron, hasta luego Mari Carmen, tú no pisas más mi casa. No han vuelto a comprar una Miss Dior. Y mira que han habido Miss Dior. Yo he reseñado Miss Dior en el canal, no sé si están por ahí puestas, pero en el canal había Miss Dior. La Blooming, sí, la Blooming. Me parece que la última, de hecho, fue la Blooming que llegué a reseñar el canal y no ha vuelto a entrar nada más, porque ya iban a probarles y decían, esto no huele igual, no huele igual, no huele igual, y al final no se lo llevan. Llevo 2 años detrás de la Dior Homme Parfum y no para de subir. Pues ni va a parar. La Fahrenheit 32 Eau de Toilette, la blanca huele que te mueres, o olía que te mueres, que no sé si está en el mercado, La verdad que paso por delante de Dior, pero es que no me fijo. No sé si estará todavía en el mercado, la han quitado, no lo sé. La verdad que no lo sé, no tengo ni idea, pero esa, la blanca, huele que te mueres, Huele muy rico, huele muy rico. Hola Alex, pues no la he probado. Lo siento, no la he probado. Y bueno, pues así están las cosas, chiquillos. Llevo 2 años, esto te lo he leído. Ojo, es que no sé si me he saltado a alguien por aquí. Eli, también te he leído al final, que te he saltado antes, pero me he dado cuenta que estabas por aquí. Digo, ay, que está aquí Eli, que me lo he saltado. No me he dado cuenta, me pongo a hablar y empiezo a cotorrearlo medio todo. Y yo creo que ya estaría todo. Jaime, Guerlain, homme fresca, elegante, varonil y poco valorada. Guerlain, es que... Guerlain, volvemos a las mismas. Estamos hablando del grupo Louis Vuitton, la enorme corporación. Estamos hablando de Louis Vuitton. Es que, Jaime, te lo tocan. O sea, es que cuando... lo he dicho muchas veces, en el momento que está Louis Vuitton en alguna marca, dala por perdida. Los precios... Mira, yo... lo he comentado y además me parece que estaba en aquella época, estaba Sonia y Cristina con el tema de la... no me acuerdo del nombre, pero hay una Guerlain que me gustaba con locura, que era la de hierba. Gras no sé qué, era una Guerlain de hierba y costaba 40 y pocos euros, no costaba más. Y la pedí. Y cuando la trajeron, me querían encasquetar por 50 mililitros 80 euros o algo así. No me acuerdo, una barbaridad. Y le dije, devuélvela, yo esto no me lo quedo, a este precio yo no me la llevo. Si costaba... Es que yo las Guerlain, las aguas alegoría, las he comprado a 20 euros 25. Antes de la pande. Quería esa, la pedí y tuve que decirle a la chica de la tienda, devuélvela o véndela tú, porque yo esto no me lo llevo a este precio. Cuando me dijo, cuesta tanto, le digo, ¿qué? Digo, mira, escucha, estamos hablando de uno de toilette. Yo esto no me lo llevo a este precio porque antes lo he comprado muchísimo más barato. ¿Estamos locos? Dice, no, si lleva razón. Que claro, ¿qué me va a decir la mujer? Pues me cogí y me llevé otro perfume. En lugar de llevarme esa, cogí y me gasté el dinero en otra cosica. Y ya está. ¿Cuál era? Es que no me acuerdo, pero... lo comenté, es que no me acuerdo. Agua... Guerlain. La encontraré. Era verde. La alegoría de bergamota, mira, valen 45,30, pero serán las botellas pequeñas, porque las de ahora valen carísimas. Agua alegoría, colección. Me he metido en Guerlain y terminamos antes. Acepto las cookies. A ver, ¿dónde estás, verde hija mía? Es que como han cambiado las etiquetas también, ahora son todas iguales. Han cambiado las etiquetas. Ahora ya no la veo. No la veo porque han cambiado las etiquetas, las han puesto todas iguales. La Forte Vetiver, Magnolia Vetiver, claro que esta ni estará. La habrán cambiado y vete a saber dónde está esto. Es que no me acuerdo del nombre. Ah, la de Pomelo
La agua alegoría de pomelo, yo creo que habré consumido como 3 botellas o 4. La de bergamota también 3 o 4, pero yo no he pagado 45,30 €. Si yo las compraba a 20 €, 75 mililitros, y ahora aquí están a la venta a 45,30. Bergamota de Calabria. La de bergamota de Calabria, he gastado yo de botellas de eso. Bueno, pero de verdad, he comprado botellas. O sea, es que se me acababa y me iba por otra. Y ahora es que ni en broma, no me acuerdo cuál es la de hierba, no me acuerdo, pero bueno, lo comenté y dije, ¿a dónde vas tú, chiquilla? Yo no me gasto ese dinero en esto porque antes me costaba 20 €. Es que me costaba 20 €, que no, que no, que no, que no. Es que no la veo. No la veo. Herba fresca. Herba fresca. Hierba fresca, perlada de rocío con flores de primavera que energiza, el ramillete de hojas verdes de menta. Esta era. Ya está, esta era la hierba fresca. Ay, concentración de toilette. Y me querían... Ah, bueno, cuidado. Concentración de toilette, y aquí estamos hablando de que esto cuesta 75 mililitros, que por eso le dije yo, devuélvela, y estoy pensando que este ni sería el precio. Estoy en Guerlain, 64,95. Tarata. A ver, ¿qué vale? Costará 45 €. Yo creo que en tienda debe costar. Pero es que esto pagamos. Yo pagaba antes 20 €, 20 y poco. Es que no pagaba más. Es que le dije, no la quiero. Es que le dije, no la quiero. En Druni, que es donde yo fui a comprarla. Mirad, por eso le dije que no. Es que ya está. Le dije que no. 64,95 €. El mismo precio que tiene en la página web oficial de Guerlain. Guerlain. 64, no, 64,95. No, estaba metido en Arenal, que son los mismos que Druni. 64,95 los 75 mililitros. Le dije, ni hablar del peluquín, yo no voy a pagar más de 10.000 de las antiguas pesetas por algo que he pagado yo antes a 25 €. 64,95. Le digo, que están más locos, que yo no he pagado esto antes, que no me da la gana. Y le dije que no. Y se supone que cuesta, porque se supone, esto se supone que lleva un 40% de descuento en los 75 mililitros, porque debe de costar 108 €. Ahí es nada. Eleanor, ¿qué te pasa? Dice, por eso el precio y las desveladas que les dan a las fragancias actualmente me han hecho interesar en marcas como la Tafa, y estoy viendo las reseñas de este canal. Perfecto. Pues a ver si alguien me manda algo de mujeres. Están por venir cositas de mujeres, de perfumería árabe. De momento lo que está saliendo es más o menos unisex, pero están por venir perfumes, están por llegar perfumes femeninos de el mundo árabe. Sí, van a llegar, van a llegar. Alguien me tiene que mandar algo. La. Vale, sí, vale. Todo leído. Entonces, por eso digo que hay que tener muchísimo cuidado también con el tema de los precios, y hay que saber decir que no. Es decir, en un momento determinado, que es lo que a mí me ha pasado, de ir a la tienda pensando que me iba a costar el producto lo mismo, al mismo precio que compré el último, y además haciendo el encargo, porque el precio que salía en la tienda era el precio al que yo lo compraba. Claro, lo descatalogaron, pilló que lo descatalogaron. Entonces me decía, es que está descatalogado, vamos a ver si lo reciben y entonces te hago el pedido. Pues entonces cogió, me lo pidió, y cuando llegué a la tienda me saca la botella y yo, ay, qué bonita, por Dios, que tenía ganas de tenerla. Me dice el precio, hay que saber decir que no decir, mira, no, yo antes lo he pagado a 20 y pocos euros, yo no voy a pagar 60 y pico por 75 mililitros de algo que me he llevado yo antes tirado de precio, entre comillas lo de tirado de precio. Que luego me he quedado loco, porque yendo a las perfumerías me he puesto a mirar los precios de las Benetton.
de las nuevas Benetton y de las antiguas. Y se me han puesto los pelos como escarpias, que valen un pastizal. Las Benetton. Digo, pero ¿cómo es esto? Si las Benetton no costaban más de 12-15 euros antes. De verdad, las Benetton de toda la vida, las de hombre. Dejarme, es que me quedo. ¿Valían 30 pavos o algo así? ¿O 20 y pico euros? ¿O cómo era esto? Espérate. Es que en la página web lo tienen más barato que en tienda. Pero bueno, mirar. La Colors Blue de Benetton, que es la cilíndrica azul, online la tienen a 19,95. En tienda valen 25 euros o algo así, ¿eh? Valen más caros, ¿eh? Bastante más caros. Pero me da igual. Es que esto costaba antes 12 euros. Es que la Colors Blue yo la he visto a 12 pavos, ¿eh? Máximo 15. Y creo que me estoy hasta pasando de precio. Por ejemplo, las nuevas, cuando he visto la nueva que la tenían ahí, que es las que llevan como el jersey con el logo de Benetton. Hay una que se llama Thrive que vale 16,95, pero es que hay otra que cuesta 18,95. Ambos dos precios en tienda sobrepasan los 20 euros, ¿eh? Valen 25 euros y pico. Por eso digo que de comprarlas hay que comprar online, ¿eh? No se os ocurra meter los precios ahí en la tienda. Voy a la tienda. No, primero comprobar si tienen tienda online donde compréis. Porque como tengan tienda online, igual lo encontráis más barato comprándolo online que no en la propia tienda física. Aquí están los precios muchísimo más baratos. Pero de todas formas, que era lo que iba a decir, estos precios son carísimos en comparación con lo que teníamos antes. Porque las Benetton yo las he visto a 12 pavos. Es que estaban a 12 pavos, estaban muy económicas. Y ahora ya llegan a los 20 euros. Mira, 19,95 por un lado. Y luego la más cara de las del jersey, que es la Thrive Intense, 18,95. La Colorsman, la verde, la cilíndrica verde, a 19,95. Chimpum. Un clave. Madre mía, no nos va a quedar. Bueno, tú lo que pasa es que de momento puedes comprar sin IVA en algunas cosas y te escapas. Pero aquí la cosa es maldita pobreza, ya te digo yo. Pero no, realmente no se trata tampoco de ser pobre ni rico. De lo que se trata es tener un poco de cabeza y decir, me están tomando el pelo. Es que me están tomando el pelo. Es que lo que no podemos consentir es estas tomaduras de pelo. Y estas subidas tan sumamente brutales de precio. Es que es una salvajada. De verdad. Yo creo que tenemos que ser inteligentes a la hora de hacer las compras. Y cada vez debemos de estar todavía más atentos a cuándo ejecutamos la compra, para ver dónde podemos encontrarlo muchísimo más barato. Por eso, evidentemente, yo descarto cada vez más la compra física, si no es para hacer la compra diaria de comer. La comida y todas estas cosas, sí. Pero lo que es la perfumería, la cosmética y todo eso, yo cada vez estoy descartando muchísimo más la compra física. ¿Por qué no? Porque no tiene uso de razón que estés malgastando tu dinero, ahorrándote por producto entre 3 euros, 5, 3, 4, vamos así, entre 5 y 3 euros te vas ahorrando en la compra de un solo producto, por la diferencia de tienda a comprarlo en línea. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más avispaetes y ir buscando la oferta. Ya esto de coger y ir a la tienda a comprar con toda la confianza en el mundo, sabiendo que vas con tranquilidad porque es el sitio de confianza donde vas a encontrar lo más económico y tal, y luego te encuentras que realmente los mismos tienen la sinvergonzonería, y con perdón, que nadie se moleste, lo siento, pero es que es así, de ponerte el producto más barato online. Cuando todo viene a los mismos almacenes, todo es exactamente igual. Y la diferencia es que pues te atiende una zagala más graciosa que todas las cosas en la tienda y poniéndote la mejor de sus caras. Y me estás cobrando 5 euros más. Te estás fusilando tú solo. Es que te estás fusilando tú solo. Estás tirándote a la gente para atrás para la hora de hacer la compra. Además, yo ya lo he dicho en casa, no se os ocurra comprar en físico, comprarlo online, que os vais a ahorrar un dineral. Os vais a ahorrar un dineral. No se os ocurra hacer una compra de estas en físico, porque es que os van a levantar en peso. No compréis físico.
es que ni la cosmética ya, es que el color, me refiero, el color, las cremas, los potingues. Ojo, cuidado, porque también tenemos las mismas, ¿eh? Dependiendo según qué cosas, te puede salir mejor o peor. Hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo a repetir, no se trata de ser pobre, se trata de hacer uso racional del dinero. De saber en qué te lo estás gastando y cómo te lo estás gastando. Tener un poco de cabeza y decir, vamos a buscar la oferta y comprar cosas que se necesiten, porque por comprar, pues la verdad que no. Sí, por eso yo no estoy comprando perfumería tampoco como la compraba antes. Aparte de que estoy desangelado completamente con el tema de la perfumería, es que tengo que ir mirando el céntimo. Es fundamental. Os recuerdo que hay una cosa que se llama super chat y super sticker. Y por eso compro cosméticos low cost que sean efectivos. Por luego eso invertir en skincare que sea bueno, claro. Pero bueno, cuidado porque hay skincare en el canal secundario. Yo lo estoy sacando cada 2x3. Tengo que grabar para el canal secundario. Hay productos súper baratos que salen de bien. Que es alucinante, ¿eh? Pero alucinante. Me he quedado muy loco con los de Puka, Pure and Care. Baratísimos, buenísimos. Y luego están los otros que también están reseñados. ¿Cómo se llaman? Revuele. Revuele tiene muy buenos productos, ¿eh? Buenísimos, me encantan. Además que todo lo que he comprado en la línea, yo he tenido la suerte de que me va muy bien. Y... Y no te tienes por qué gastar un dineral obligatoriamente. Hombre, se supone que si te gastan... No vayas por el tema del dinero, porque hay productos que son muy económicos y que realmente hacen lo que tienen que hacer. Y hacen su trabajo. Lo que queda por parte nuestra es la constancia. Hay que aplicarlo todos los días. Hay que saber que te levantas por la mañana, tienes que hacerte tu cuidado facial, tu cuidado corporal, porque no solamente es la cara, tienes que cuidarte el cuerpo completo. Tienes que hacerte el tratamiento integral, como yo digo, por la mañana, por la tarde, por la tarde no, que tampoco sería pasarse, pero por la mañana y por la noche, pues dedicarte tus 5 minuticos, tus 10 minuticos a tu cuerpo, tenerlo hidratadico, tenerlo bien y hacer que nos dure mucho tiempo. Porque en el momento que se nos quedemos hechos unos cascajos, pues ¿para qué quieren más? En fin, pero que no hace falta gastarse mucho dinero tampoco en beauty, ¿eh? Estoy hablando de cosmética. No hace falta, ¿eh? Lo triste que encima en según qué tienda te toca encima, la tienes que decir, dame una muestra al menos, ¿no? Sí, hay que algunas veces se pasan de ratas, dependiendo qué tienda se pasan de ratas y a lo mejor no te dan ni muestras, ¿eh? No, es que la política de empresa aquí no te damos muestras. Mentira, se las quedan ellas y las reparten luego para las amiguis. Eso pasa mucho en el Corte Inglés, o pasaba, ¿eh? Ahora mismo no sé cómo está la cosa, llevo años sin comprar el Corte Inglés perfumería. Es que ni loco me pongo yo a comprar. Antes lo que pasa es que yo estaba un adicto ahí a la puñetera tarjeta, menos mal que la bloqueé a la mierda. Qué angustia con la puñetera tarjeta. Y dije, ¿a dónde vas tú con la tarjeta? Fuera tarjeta del Corte Inglés. Y la cogí y la cancelé. Mierda. No quiero ni en pintura. Por cierto, ¿qué tal es Valentino Burning Rum? Buena fragancia. Yo las Valentino que tengo, que están todas reseñadas en el canal, a mí han funcionado bastante bien. Lo que pasa es que las encuentro muy juveniles para mí. O sea, me encantan. De hecho, aquí en casa tengo una. La he terminado. La he sacado en el canal secundario, ¿eh? Es la Coral. ¿Es la Coral para hombre? No me acuerdo. Me parece que es la Coral Fantasy. Que la tengo. Me la fulminé y la saqué en el. En el vídeo de la basura del Orgaz, en el canal secundario. Y a mí me gustan, pero las encuentro quizás demasiado juveniles para mí. Es que no es el tipo de fragancia que me termina de gustar, porque se terminan un poco endulzadicas. Es otra cosa. Yo también entiendo que hay que actualizarse, pero son fragancias confortables, son para el día a día. Y yo echaría en falta la Pugón, es Pugón, la Valentino de hombre, la clásica, la echaría más en falta. Porque la de Puig me gustaba un montón. Me gustaba muchísimo. La había un poco clon de otras, pero me gustaba mucho ese touch que tenía más elegantón, más de vestir, más masculina. Y estas son pues más
Más juveniles, es que es lo que son. Están buscando un público para que consumista, para tenerlo durante largo tiempo, y ya nosotros, los generación X, nos quedamos ya muy viejos para esto. Entonces van buscando millennials y toda esta gente que viene detrás, los alfa y todas estas cosas, para ir haciendo público. Y es normal que vayan derivando hacia gente jovencita y para captar público nuevo, porque yo las encuentro excesivamente juveniles. Eh, Él nos dice, sí, también hay buenas cosas de skincare a buen precio. Te recomiendo el canal del dermatólogo Simón Escarano. Está buenísimo. Me suena, no sé si le sigo, ¿eh? Es que me parece que puede ser que lo mencionara, o lo mencionaras tú en el... A ver. En el canal de Martín. A ver, dame un segundo. Voy a meterme. En el canal de Martín. Ha terminado el directo ya, estoy viendo. Como me he metido aquí para buscar al Escarano. ¿Te bronceaste con el...? Ay, no me gusta. No, no, no. Yo entiendo que te pueda gustar a ti. Es que no. A mí me va mucho más mi rollo, ¿sabes? Tú me ves a mí, pues eso es lo que... A mí me gusta... me gustan osotes. Inmaduros. No me gusta la gente joven. Este tío es muy jovencico. No, mi tipo para nada. Le voy a dar a seguir y así me veo. Me suscribo. Hala, ya estoy suscrito. No me gusta para nada. Lo siento, Eleonor. Me he dado a suscribir. No, pero sé que se mencionó en el canal de Martín porque cuando lo has dicho me sonaba el nombre. O sea, seguramente no sé si fue Martín o fuiste tú. Eh, eh, Soren. A mí me va más el pelo. El pelo que la lana. En fin, sí, es verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por eso muchas veces cuando empezaron los haters a meterse conmigo, me decían, ah, que le gustan los niños jóvenes. Yo decía, madre mía, los niños jóvenes a mí. Qué equivocados. Qué equivocados. Si a mí el mundo... Yo soy oso. Si a mí no me puedes buscar en otro sitio. A mí me tienes que mirar en el mundo Osuno. No me puedes buscar en otro lado. Si tuviera 23 años, ¿cuál sería tu perfume? Firma. No, no cambiaría, ¿eh? No cambiaría. Seguiría ahí... A ver, de los actuales... Si es de los actuales, perfume firma. Ay. Ay. Pues mira tú por dónde, que creo que me pasaría un árabe, concretamente, que tengo que hacer el vídeo, que está sin hacer el vídeo. Posiblemente lo grabe mañana, no lo sé. Mañana no creo, mañana me tomaré el día libre. Hoy ha sido un día muy intenso. Pero no, debería hacerlo mañana, ahora que he caído, porque tengo obras en... los vecinos están haciendo obras al lado del estudio. Si lo dejo para otro día, me voy a tener que esperar para el fin de semana que viene. Lo tengo complicado ahí, porque como están con obras y obras fuertes, están haciendo un edificio. O sea, un edificio, se están haciendo un chalet. Y hay ruido. Entonces, con ruido no se puede grabar. Podría grabar, claro, evidentemente, pero va a ser un follón. Porque donde hago cortes para buscar dinamismo, ahora serían cortes porque tengo que cortar de verdad, porque hay ruido. Entonces, ahí lo tengo un poco chungo. Creo que sería un árabe. Mira tú por dónde. Además, lo estoy utilizando prácticamente todos los días últimamente. Soren se ha comprado una botella, por cierto. No digas nada, mamón. Soren se ha comprado uno también. Es espectacular. Y a mí me gusta para todo el año. Creo que sería ese posiblemente. Por aquello ya de que estoy haciendo árabes, creo que posiblemente ese fuera fuese ese. Si es de perfumería pop, lo tendría muy complicado, porque tal y como está el sector hoy por hoy, no me gusta ninguno de lo nuevo que está saliendo. Para que sea perfume firma, me gusta mucho el Absolute, todo lo que tú quieras. Hay cositas que me hacen mucha gracia. De Jimmy Choo hay perfumes que me gustan, pero como perfume firma a tope, me quedaría con Nenuco. Porque de verdad no tengo yo muy claro cómo está el sector de la perfumería. Y luego una cosa que me ha pasado también es con la CK, la Essence nueva, que tengo que decirlo, y es curioso
que estoy notando, si hay alguien que se la haya comprado, que me diga si le está pasando lo mismo que a mí. La tengo aquí, además la estoy utilizando día sí, día también, pero la estoy usando. Y es que estoy detectando que el aroma está cambiando por semanas. Y no para bien. Quería decirlo y comentarlo porque si hay alguien que se haya comprado la Essence y haya detectado que no huele igual que olía al principio cuando la comprasteis. Y entiendo que me parece que es muy poco tiempo como para que se produzca una oxidación tan bestia dentro del perfume. Que no huele mal, no huele mal, pero empiezo a encontrarle un punto rancio a la fragancia. Y mira que me gusta, ¿eh? Y mira que me gusta, vuelvo a repetir, porque la cogí, la probé y dije, esta sí, vente conmigo que te compro. Y estaba muy bien de precio la botellica pequeña y digo, me la llevo. Pero estoy notando que, de verdad, conforme están pasando las semanas, me está cambiando. Y no para bien. Y no para bien. A ver si... ¿Me puedes pasar la botella de perfume que hay ahí, que es la caja pequeñica, la plateada? Esa. Thank you. Esta es la versión de los 50 mililitros. Estos son los 50 mililitros. La salida la sigue teniendo súper chula. Es que no me quiero echar porque bueno, me da igual, es que la voy a tirar, o sea, no me refiero, la voy a tirar, es que me voy a pegar una ducha, entonces echármela para ducharme, un poco ridículo. Pero cuando atomizáis, que huele rico, rico en la salida, pero después se madura y tiene ahí un deje que dices, pero si tú no tenías este deje antes. Y no recuerdo las notas. No recuerdo las notas de Essence. ¿Vienen aquí? No, porque aquí lo que dicen es el tema este de que somos ecológicos y toda la parida esta. Me ha caído en la tecla. CK Essence. Ah, míralo, está aquí. Aquí está. CK Essence. A ver qué es lo que le pasa a esto en el fondo. Almizcle reciclado, sándalo, musgo de cristal e incienso. Molécula artificial. Pero no huele... Yo no tengo ese touch del incienso. Es que es otra cosa. Es otra cosa. Y es que la noto que está evolucionando. Evidentemente, yo soy consciente de que aquí entra el aire, entra el oxígeno y se oxida y todo lo que queramos. Pero tiene algo que me tira para atrás. Tiene algo que me tira para atrás y no sé lo que es. Pero que cuando me la he hecho súper a gusto, ¿eh? Y la sigo usando y me la pienso zumbar. Esta sale en la basura del Orgaz, en el canal secundario, pero vamos, como Dios manda. Pero tiene algo... Tiene algo que se me repunta y no sé lo que es. En fin, ya nos enteraremos. Sí, Soren... que todavía no te ha llegado a ti. Pero yo al final me estoy pensando que voy a tener que grabar por el tema de la obra que tengo al lado de casa. De mis padres, claro. Que es mi casa. De toda la vida, por supuesto. Esa es la casa de mis padres. Es mi casa de toda la vida. Por mucho casa que yo tenga aquí ahora. Entonces... tengo que grabar mañana ese vídeo. Así que mañana me iré contento y feliz a grabar ese vídeo. Pero además me apetece mucho hacerlo. Pero no sé cuándo lo voy a sacar. Seguramente ese vídeo ya, y dependiendo de cómo vaya la audiencia del resto de vídeos, pues saldrá esta semana o saldrá ya para la siguiente. Por eso digo que igual no tengo tanta prisa en grabarlo, porque tengo material. O sea, si no tuviese material estaría muy agobiado a la hora de tener que decir, ¡ay, venga, que vamos, que vamos, que vamos! Pero estoy bien. Entonces, tengo productis, tengo género hecho, no tengo por qué agobiarme en principio. Ya veremos. Perfume atalcado que te venga a la cabeza. Uy, Fernando, estoy yo como para que me venga a la cabeza ahora un perfume atalcado, Virgen Santa. Pues mira, el Dior Homme Cologne.
Más atalcado imposible. Mira, no, mira, escucha, Perles de la Lic. Ese sí que es el primero de los primeros. El Perles de la Lic a muerte. Porque es que más limpio que eso ya no hay nada. No hay nada. Es limpísimo. Pero lo venden como perfume. Es muy curioso con el Perles. Porque lo venden como un perfume femenino. Y luego te pones a olerlo y dices, pero esto de femenino, ¿qué es lo que tiene? Si es completísimamente unisex. Y además es que me gusta, me siento confortable con él. No siento que huela a mujer, huele a algodón. Es que huele a algodón, huele ese toque limpio, pulcro, atalcadico, qué gusto. Muy bien, muy bien, muy bien. En fin, señores míos, señoras mías, Dios mío, mira, llevo 2 horas 35 minutos 52 segundos aquí hablando. Bueno, hoy os podéis dar por satisfechos y con un canto en los dientes, como decimos por aquí. En fin, señores míos, señoras mías. Ay, que me ha puesto por aquí el crío algo. ¡Ay, sí! Tú manda, tú manda, tú manda. Hombre, que ya está todo preparadito. Qué más bonito, más gracioso, mi hocico. Muchas gracias, bonico. Y me tendrás que decir cuál es el de mujer y el de hombre, ¿eh? Me lo tienes que decir, ¿eh? Porque yo no lo voy a saber. Porque los piales... Esto es de mujeres y esto es de hombre. ¿Qué iba a comentar yo? ¡Ay, muchas gracias, Norica! Norica, hija mía, te echo mucho de menos. ¿Dónde estás? Ay, que no vienes a verme. Hola a todos, tomo nota de todas sus recomendaciones. Os escucho, mil gracias por los consejos, besicos para todos, sobre todo para ti y Sore. Muchas gracias. Bueno, la Cristina que también está por ahí, ¿eh? Si no se ha quedado durmiendo... Cristinica, bueno, pero tú tienes contacto directo con Cristina, que lo sé yo. Que Cristinica, te voy a poner aquí el corazón. Cristinica tiene... Que Cristina estaba por aquí, que ha saludado y esas cosas, y ha mandado un super sticker y todo. Y a ti te voy a poner tus aplausos, bonica, que es que estás perdidísima, hija mía. Los chiquillos, y ahora que empieza el colegio, tú no tienes vida. No tienes vida, no tienes vida. Aplausos para mi chiquilla. Hombre, vamos allá, los segundos. Muchas gracias, bonica. Muchas gracias, Resalá. Bienvenida. Tu casica. Ole, mi niña. Muchas gracias. Pues eso, que me has pillado ya que casi que estaba despidiéndome. Porque además es que no es por nada. Lo digo siempre. Desde que caí con el bichi me dejó la garganta hecha polvo. Yo me acuerdo que antes me ponía a hablar 4 o 5 horas en los directos. Salía de salía de la plataforma morada y estaba allí no sé cuántas horas, me venía aquí, seguía otro mogollón de horas, igual me zumbaba 5, 6 horas, 7 horas hablando sin parar y no pasaba nada, y ahora tengo la garganta hiper mega tocada. O sea, en el momento que ya llega 2 horas y poco, la garganta, tengo escozor de garganta y digo, madre mía, hijo, por el amor de Dios, Cristo. Esto, y es desde que me puse yo delicaico con el tema, que no pasó nada, pero nada ha sido lo mismo desde entonces. Dice poquita vida, disculpa por la hora. Nada, hija, sí, es que me he quedado flipando, digo, tan tarde. Tú por aquí despierta todavía, casi a las 2 de la madrugada. Bueno, mientras que tengas algo de vida y disfrutes con tu niño, perfecto de la muerte, sin ningún problema. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mañana descanso. Mañana descanso porque ha sido un día muy intenso. 2 vídeos, ya no puedo más. Mañana descanso, que no estoy mintiendo porque me tengo que poner a preparar también el vídeo del lunes. En fin, que mi vida es una tómbola, que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta mañana no hay nada, el lunes o el martes. Ya veremos a ver, porque estoy yo que me estoy poniendo cañero. Me gustan a mí las cositas, así. Venga, vamos, venga, vamos. Un besote muy fuerte para todos. Pichurrinas y pichurrinas. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.